CADEFI les da la más cordial bienvenida al evento de hoy. Comenzamos. ¿Cómo están? Buenas tardes. Como están viendo, estamos transmitiendo en vivo dentro de las oficinas corporativas de CADEFI. Y como estamos las tres personas que hoy vamos a platicar con ustedes, pues creo que ya no merece tanto el formulismo de la presentación. A mi lado derecho está el contador Octavio Rodríguez Espinosa, que es un placer estar compartiendo con él este foro. Octavio, buenas tardes. Amigo, buenas tardes a todos. Bienvenidos. Y desde luego a mi lado izquierdo está el contador contado, que así lo ubicamos, el contador César García. César, buenas tardes. Hola, buenas tardes, contador, muy amable. Entonces, tanto César como un servidor venimos de la ciudad de Puebla y Octavio pues ya se la vive en CADEFI, entonces no hay tanto problema. Ok, pues vamos a iniciar, amigos, y vamos a iniciar con una pequeña referencia de lo que va a tratar la charla fiscal entre amigos, que si bien es cierto es ver las últimas modificaciones o los últimos cambios en materia de CFDI tipo traslado con carta aporte y CFDI tipo ingreso con carta aporte. Y lo menciono porque dentro de las reglas misceláneas que vamos a platicar, de hecho son versiones anticipadas, ¿de acuerdo? Pues hay cambios interesantes. Uno de esos cambios, ustedes recordarán, todo esto que en su momento platicamos iba a entrar en vigencia el día 30 de septiembre del año en curso. Hoy por hoy no. Hubo peticiones de cámaras empresariales, en particular la Canacar, ¿de acuerdo? Donde sugería a la autoridad fiscal, desde luego, a hacer una prórroga para la entrada en vigencia, y es donde entran precisamente las versiones anticipadas de la regla miscelánea. Para darles un escenario, esto va a entrar en vigencia hasta el día de hoy, de manera obligatoria, el día 1 de diciembre del año en curso. Sin embargo, la misma Canacar dijo que en su momento que diciembre fuera de manera opcional y ya en enero fuera de manera obligatoria. Pero hoy por hoy, de acuerdo a la tercera resolución miscelánea, versión anticipada, de acuerdo, esto entra de manera obligatoria 1 de diciembre del 2021. Ahora, ¿por qué lo menciono? Y es un poquito darle un enfoque diferente, porque cuando hablemos de los FDIs, cada regla miscelánea en lo particular hace referencia que dependiendo del CFDI que hagamos, en particular me voy a referir como ejemplo al CFDI tipo ingreso, debe de llevar los requisitos del artículo 29 letra A. Ahora, ¿por qué se menciona? Porque hay por lo menos 4 cambios bien puntuales para el próximo año respecto al CFDI. Voy a decir los 3 que pueden ser más emblemáticos. Primero, ya va a ser obligatorio a partir del próximo año que debe de llevar el nombre o razón social de quien emite el CFDI. Y eso viene en la fracción primera del 29 letra A. Y la fracción cuarta dice que debe llevar el nombre o razón social a favor de quien se expida el CFDI, ¿de acuerdo? Entonces, ahí lo damos por hecho de que ya están considerando eso para el 2022. Segundo cambio, debe de llevar ya de manera obligatoria el uso que se le va a dar al CFDI, ¿de acuerdo? Que hoy por hoy ya utilizamos el uso, pero no le ponemos tanta importancia, porque de acuerdo al criterio de la autoridad puedo ponerle cualquier uso y eso no implica que pierda la validez el CFDI. Pero como esto ya va a venir en el texto del código, si ponen un uso diferente, corren el riesgo de que el CFDI no surta efectos fiscales. Y otro cambio interesante que se pudiera dar es que en materia de deducciones derivadas del CFDI, ustedes se preguntarán cuáles. Pues como las siguientes: devoluciones, descuentos o bonificaciones, que esto de acuerdo a la fracción primera del 25 de renta es una deducción autorizada. Bueno, ¿en dónde estriba la reforma? Que antes de que lo metan como deducción autorizada, deben de justificar el porqué de esas deducciones y acompañarlas con la documentación comprobatoria, de tal manera que si nada más hacen una deducción por deducción, una nota de crédito por hacerla, eso no va a provocar la deducción de ese tipo de
deducciones que hoy contempla la ley. Entonces, ahí está un primer comentario, ya le dimos las bienvenidas a nuestros invitados. Hoy quiero ser muy formal dándole las bienvenidas a ustedes. Empecé un poquito agitado porque nos excedimos del tiempo de inicio. Situación que ofrecemos una disculpa, pero dicen que las máquinas y el internet no tienen palabra de honor. No es justificación y vamos a reponer esos minutos que empezamos desfasados. Por lo tanto, hoy quiero iniciar con mi querido compañero César, ex colaborador, ex alumno y muchos ex, ¿de acuerdo, César? Entonces, César, ¿algún primer comentario de esta nueva reglamentación de lo que es la carta aporte? Muchas gracias, maestro. Y antes que nada, pues muchas gracias a todos los amigos de CADEFI por esta nueva invitación. Yo la verdad es que estoy muy contento cada vez que vengo con ellos, con ustedes, para estar aquí con ustedes, para que también ustedes puedan conocer este tipo de situaciones que sin lugar a duda es un parteaguas en lo que va a venir para el próximo año. Como bien lo comenta el contador José Antonio, existen muchos cambios en materia de CFDI. Ya el maestro nos adelantó algunos que, si bien todavía siguen siendo propuesta de reforma, es muy probable que vayan a estar ya presentes al próximo año. Tendría que ocurrir una verdadera tragedia para que esto no viniera pues a hacerse una realidad. Y segundo punto, el tema del CFDI con complemento carta aporte. Es un tema que hace ratito lo platicábamos, cambió totalmente. Hubo muchísimas voces en muchos de los gremios donde queremos pensar que así la autoridad nos escuchó a todos los que ya traemos algunas voces, opiniones respecto a este nuevo CFDI con complemento carta aporte. Tenemos que se han cambiado las reglas, tenemos ahí la regla 2717 que cambió, bueno, que se agregó una última fracción, tenemos ahí la regla 2719 que esa fue la que cambió totalmente, que si la vemos y la comparamos con la que teníamos anteriormente, pues nada tiene que ver. Y de ahí nos saltamos a la regla 271, 51, 52, 53, 54, 55, 56 y 57. Entonces, esto, amigos, nos viene a dejar un panorama un poquito más claro de lo que vamos a tener que hacer de aquí hasta que termine el año y no quedarnos hasta la raya en el mes de diciembre para tratar de incorporar todo este tipo de documentación, todo este tipo de gestión que ya desde ahorita tenemos que comenzar a prever cómo lo vamos a hacer. Existen algunos cambios bastante interesantes y sobre todo algo que me parece bastante muy bueno del parte de la autoridad es respecto a si se va a tener que hacer un CFDI con complemento carta aporte estando en caminos federales o en caminos locales. De hecho, a partir de la regla 27151 es donde ya vemos estos cambios y de ahí nos vamos a justamente a la regla 27153, donde ahora sí ya nos hace mención de si tenemos o no que realizar estos CFDIs con complemento carta aporte. De ahí empezamos y me gustaría poner primero sobre la mesa ¿qué opinan ustedes acerca de los servicios de paquetería y mensajería? Que fue un tema que estuvimos debatiendo en la primera sesión, en la segunda sesión y que ahorita ya hay una regla exclusiva para esta nueva modalidad de servicios. Pues yo quisiera, César, antes de darle la voz a Octavio, precisar de que este tema de servicios de paquetería y mensajería lo vamos a dejar un poquito adelantito, okay, porque como que nos estaríamos yendo al final o casi al final. No. Yo nada más quisiera puntualizar, si me permiten, otra precisión. Esto del CFDI de traslado o la carta aporte, como conceptos ya vienen reglamentados en el Código Fiscal de la Federación. Y no me dejará mentir Octavio, que prácticamente todas las reglas que acaba de mencionar César, todas, que son 9 en particular, o ya les diré cuáles de manera puntual, prácticamente todas empiezan diciendo, para efectos del antepenúltimo párrafo del artículo 29 del código, y uno se preguntaría, oye, ¿y de qué hable ese antepenúltimo párrafo? La cuestión es muy sencilla, de la obligación de emitir un CFDI tipo traslado. A partir de ahí, Octavio, ¿cuál sería tu primer comentario, tu primera impresión o sugerencia o recomendación a nuestro auditorio? Sí, amigo, muchas gracias, bienvenidos todos. Pues básicamente diría, y cambiaron las reglas, ¿no? Y cambiaron bastante. Y yo creo que van a seguir cambiando. Sí, claro, por supuesto. A mí me llama la atención, digamos, para ponerlo como un preámbulo, amigo, el hecho de tanta versión anticipada de las reglas como tal, ¿no? De las modificaciones. En el caso que nos ocupa el día de hoy, pues yo lo que considero es básicamente que la autoridad se pone a emitir de repente ciertas reglas o criterios sin necesariamente ser un experto en lo que es ese giro o ramo, ¿no?
Y obviamente en este inter, pues como decía César precisamente, Sí. en este inter en el que vino ya recogiendo algunas impresiones del gremio, de las cámaras, de gente que realmente está metida en ese giro, pues obviamente ya va reculando la autoridad, diría, ¿estas reglas hoy por hoy cambian? Sí. ¿Son más específicas? Sí, que es cosa que también necesitábamos desde parte de la autoridad, Así es. y son de alguna manera más permisivas. Hay unas frases ahí, como tú bien dices ahorita, prof, prácticamente en todas las reglas hace referencia a ese antepenúltimo párrafo del 29A, del 29 del código. Sin embargo, también hoy por hoy, y hay que leer bien en esa parte en la que dice, hoy por hoy cambian los supuestos, respecto a que ya no se está generando ya no la cuestión de obligatoriedad, sino que también no se dan en muchas frases en que dice el contribuyente podrá. Esa parte es muy importante, porque entonces ya se vuelve una ley, bueno, una disposición permisiva en la que propiamente es opcional, ¿de acuerdo? Eso al final de cuentas se agradece porque finalmente ya estamos considerando cuestiones más específicas. Decíamos el debate que teníamos entre lo que es la paquetería y ya entraremos en ese tema. Se define también en qué momento, así estaba de burdo el hecho de que pues, si yo nada más por pasar a cruzar la calle y hacer una entrega, a 2 cuadras del local tenía que llevar un complemento a carta aporte. Hoy por hoy se empieza a definir ese tipo de situaciones, son de alguna manera más claras y permisivas. Ese sería mi primer comentario. Ok, bueno, sin embargo, como bien dice Octavio, hay muchas versiones anticipadas y yo me permití interrumpirlo donde decía, y van a seguir esas versiones anticipadas. Lo cierto es que yo creo que esto nos da un panorama de lo que ya va a ser una realidad, ya sea a partir del 1 de diciembre, como está hoy establecido, o en su caso a partir del 1 de enero. Pero lo cierto es que si transitamos, y voy a utilizar los términos que vienen en la regla miscelánea, si utilizo algún tramo federal, ¿de acuerdo? Por ese sencillo hecho, ya estoy obligado a emitir o bien un CFDI tipo traslado con carta aporte, o un CFDI tipo ingreso si soy el prestador de servicio de autotransporte con carta aporte. De tal manera, y eso lo decíamos en las charlas anteriores, que si llegada la obligación, por ejemplo, el prestador de servicio de autotransporte emite el CFDI, pero no le pone carta aporte, ¿de acuerdo? Va a ser un ingreso para él como prestador de servicio, pero no va a ser deducible para mí. ¿Están de acuerdo? Sí. Y eso ya se empieza a vislumbrar, ya aterrizando poco a poquito en la regla 2719, que dicho sea de paso, ya entrando de manera muy técnica, y son de las cosas que deben de analizar, en particular la regla 2719 menciona por lo menos 7 conceptos de prestación de servicios que la característica es que deben de emitir un CFDI tipo ingreso. Y la regla general dice, con complemento de carta aporte. Y es donde muchos nos podríamos preguntar, oye, ¿entonces aplica para todo? No. ¿Por qué? Porque hay una máxima que dice, la disposición particular se antepone a la regla general. Y la disposición particular, cuando yo no utilizo o no transito por un tramo de carretera federal, que es local, ¿de acuerdo?, debo de emitir un CFDI tipo ingreso, que ahí no cambia, pero sin complemento carta aporte. ¿Sí se entendió? Ahora, otro comentario que es bien importante. También las reglas coinciden en lo siguiente. Cuando se trasladen bienes o mercancías, ¿de acuerdo? O dice, o bienes que formen parte de tu activo. Y una pregunta que se pueden hacer, y de hecho los invito a que pregunten, que ya hay algunas preguntas, es, alguien me hace una pregunta ayer, que di una plática. Me dice, oye Toño, y si yo traslado mi maquinaria, la pregunta sería, ¿debo de emitir un CFDI traslado o ingreso con carta aporte o sin carta aporte? Perdón por ese binomio, pero cuando digo sin carta aporte, damos por entendido que es a nivel local. Sí. Y cuando digo con carta aporte, César, es a nivel federal. ¿Se entendió? Cuando yo transito, repito, por un tramo federal, ni siquiera dice carretera, dice algún tramo federal. ¿Sí queda claro? Entonces, aquí la respuesta desde mi punto de vista es que sí, porque la maquinaria que estoy trasladando del lugar A al lugar B
de alguna manera forma parte de mi activo. Yo agregaría los que son muy técnicos, activo no circulante. ¿Es Ok, correcto? ¿de ¿No es acuerdo? cierto? Sí, Y totalmente. ahí entraremos también en supuestos, por ejemplo, de cuando vas a trasladar mercancías, ya sea porque te dedicas como tal a la prestación de ese servicio, o cuando das un servicio de logística, por ejemplo, Sí. o cuando lo vas a hacer para trasladar activo propio, Ajá. con medios propios. Ya también hay más puntuales en algunas definiciones respecto a que me dicen, oye, lo vas a trasladar con medios propios, Claro. de manera local, emite un complemento, un CFDI de de traslado, con su complemento solamente cuando sea en un tramo federal. Nada más. De ahí en fuera no lleva complemento. Es correcto. ¿De Y acuerdo? algo que a mí me llama bastante la atención es de que estas nuevas reglas nos hacen mención, justamente, si mal no recuerdo, en la 2719, donde dice que ahora quien vaya a hacer ese traslado, si contratamos a un tercero Sí. que nos permita llevar estas mercancías, tiene la obligación de darle detalladamente la información a quien va a hacer ese servicio de traslado. Así es. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? De que hay una parte bastante interesante que dice, si de algún modo o de alguna manera la autoridad en facultades de su revisión encuentra que no lleva toda la información o lleva inequívoca, tanto quien es dueño de la mercancía como quien la está transportando van a ser responsables de todas las Irregularidades. Exactamente. Sí. Entonces, eso también a mí me llama bastante la atención. Sí, nos está ampliando un poquito más el panorama, pero también está dando como ciertas claves, ciertos puntos donde debemos de poner cierta atención. Ahora, en esa misma regla 2719, sin salirme de ahí, recuerdo bastante bien que en el segundo párrafo mencionaba que ahora, cuando se haga el traslado de las mercancías, pero que vienen del extranjero, viene nuevamente una palabra clave. Podrán. Podrán. ¿Esto qué nos dice? Que podemos nosotros trasladarnos y no necesariamente vamos a tener que hacer este CBD con el complemento carta aporte, que bueno, hoy en día es lo que estamos tratando. No sé qué opinan ustedes. Sí, Yo totalmente. ahí, al igual que en su momento con Octavio, voy a discrepar tantito con César. Ok. Y voy a discrepar por dos razones. La primera es que la regla general en materia de resolución miscelánea, voy a poner dos fundamentos. El artículo 35 del código que nos habla de los criterios de la autoridad, que me dice que van a ser opcionales y no obligatorios siempre y cuando se publiquen en el Diario Oficial de la Federación por un funcionario facultado. Sale. Y las reglas propiamente dichas de carácter general vienen en el artículo 33, fracción primera, inciso G del mismo código. Y más o menos dice que generarán derechos y no obligaciones, ¿de acuerdo? Y no tiene como objeto modificar la parte sustantiva. Correcto. Y la parte sustantiva esas son sujeto, objeto, base, tasa o tarifa, ¿de acuerdo? Hasta ahí creo que no hay problema. Ahora, ¿dónde discrepo? De que, como muchas veces se ha dicho, la ley no es diccionario, inclusive Octavio le ha dicho sus palabras, yo en su momento, César en su momento. Pero ¿cuál es la línea? Que por ahí hay jurisprudencias que dice que cuando una ley federal haga remisión a las reglas de carácter general, la regla sigue la suerte de la ley. Y yo pregunto, ¿la ley es obligatoria o es opcional? Aunque efectivamente utiliza la palabra podrá. Entonces yo nada más quiero ver a alguien que dice, pues yo como dice podrá, no emito el CFDI, no emito carta aporte, no pongo el número de pedimento anal, ok, nada más les doy el dato. Y no pretendemos establecer una postura, simplemente damos el deber ser. ¿Por qué razón? Porque hoy por hoy, todas las disposiciones que reglamentan esto, que no solamente es código, ¿de acuerdo? Hay muchas. Hay una regla infalible que dice, ¿cuáles son las autoridades que te pueden verificar la carta aporte en el trayecto? Y escuchen esto, son 4 autoridades. Número 1, Secretaría de Comunicaciones y Transporte. Y piensen en el permiso. Segundo, autoridades sanitarias. Tercero, Guardia Nacional. Y cuarta, Policía Fiscal. Y creen que ellos se van a chupar el dedo de que dicen, no llevo esto y pásale, chaparrito. No llevo esto, pásale, chaparrito. Cuando la intención, y es un beneficio de la carta aporte, dice, se pretende evitar operaciones simuladas y de contrabando. ¿Queda claro? Entonces, ahí les dejo el comentario, por eso yo digo, yo discreparía tantito de César. Octavio, perdón, adelante, Fíjate que César. ahí- Adelante. Gracias. Ahí finalmente también, como bien comentas, prof, existe lo que es la cláusula vinculante, digamos, que le da precisamente el origen
a lo que son estas reglas, pues precisamente lo vamos a encontrar en el antepenúltimo párrafo del artículo 29, Claro. que es código. O sea, ahí ya de entrada... Y dice textualmente que mediante Sí, reglas de carácter general Es se correcto. establezcan, bla, 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 bla. ¿Estás de Es acuerdo? correcto. Pero bueno, ahí está. Ahora, en esa parte, por ejemplo, que decimos, ok, lo maneja como una cuestión sí permisiva, en el sentido de que ya sea que puedas generar el complemento o no. El traslado y el ingreso sí invariablemente lo vas a tener que generar. ¿Ok? Ya dependerá si lo haces a nivel local o en un tramo federal, Ajá. de lo que le vayas a incluir como complemento carta aporte. Ok. Sin embargo, habría que detenernos un poquito respecto a cuáles serían esas irregularidades que la autoridad pudiera detectar, porque ahí sí hay una obligación tanto de quien preste el servicio como quien lo ocupa. Y dices, ¿qué tipo de irregularidades podríamos tener ahí? Francamente, aquí de repente luego algunos clientes que tenemos, pues ya están viendo la forma en la que dicen, oye, ya sé cómo le vamos a hacer, ¿no? Porque obviamente decíamos en las sesiones pasadas que hoy por hoy un transportista ya no va a ser posible que no genere un complemento, un comprobante de ingresos, un CFDI, por un servicio que preste. Porque obviamente debo de emitir mi comprobante, mi CFDI de ingreso, y a él, dependiendo de las características, anexarle o incorporarle este complemento de pago. Ok. Lo primero que dicen es, pues mira, a lo mejor voy a facturar, y perdón por el comentario, pero es una realidad. Sí. A lo mejor voy a facturar, si mi servicio lo iba a cobrar en 30,000 pesos por tal mercancía, pues a lo mejor ahora lo voy a facturar por menos. Sí. O sea, imagínate nada más por dónde se está yendo la gente para decir, oye, ¿qué tipo de irregularidades? Esa como tal, de lo que yo esté declarando, mi comprobante de ingreso, y que no coteje o no cheque lo que es la mercancía que yo estoy manifestando contra la que físicamente traigo, ahí puedo caer en un conflicto. ¿Estás de acuerdo? Sí, pero esa sin sería embargo, una regularidad. ok, sin embargo, déjame precisar. Hoy vengo de Contreras, ¿eh? Sí, ya se Hoy vio, vengo ¿eh? de Contreras. Yo creo que porque no he comido. Yo creo que te voy a ir aventando el café. Ok, está bien que me aviente el café. Fíjense, dentro de los cambios que se dan en las reglas misceláneas, y en particular en la regla 2719, que yo insisto, es regla de carácter general, porque ahí todo mundo tiene que emitir traslado o ingreso con carta aporte. Todo mundo. Pero si se van a la regla específica, ¿de acuerdo? Que es la regla 27152, no 51, que quede claro. Sale. Si se van a la regla específica, ya cambia el escenario. Ahora, volviendo a la 9, a la regla 2719, deja entrever de que en tratándose de mercancías de importación, que ya lo citaba César, para acreditar la legal tenencia, ¿de acuerdo?, de la mercancía, debo de acompañar el número de pedimento aduanal, ¿de acuerdo? Ahora, ¿por qué menciono esto? Porque la misma regla ya establece una hipótesis de que el CFDI como tal de traslado de ingreso nada más va a acreditar el traslado propiamente de la mercancía, del lugar A al lugar B, más no la propiedad, más no la tenencia. Entonces, ¿por qué menciono esto? Porque otras reglas complementarias, yo sugiero y lo he dicho, deben de acompañar con el pedimento de importación, con la factura del extranjero, para que acrediten, aparte de traslado, la propiedad y la tenencia de los bienes. La legal posesión y la prestación Así del servicio. es. Es correcto. Así es. Así es. ¿Me explicó? Sí. César, ibas a comentar algo. Sí, totalmente de acuerdo. De hecho, creo que esto es algo muy importante que tienen que tomar en cuenta todos nuestros amigos, de que si bien hoy en día las reglas de carácter general, la regla 2719, nos menciona esta palabra clave de podrán cuando estamos hablando de mercancías del extranjero, no tenemos que dejarnos llevar a lo mejor por lo que dice específicamente el texto, porque ya bien lo comentaba el maestro José Antonio, tenemos otras vinculantes que nos están obligando a, de algún modo, tener esta documentación. Tenemos, como bien lo comentaba, 4 autoridades que nos pueden revisar. Entonces, efectivamente, si bien no, muy seguramente no vamos a estar ahí a mitad del camino revisando las reglas de carácter general, porque seguramente las personas que nos vayan a revisar no van a tener ni idea de dónde se desprende esto, Claro. o si lo tienen, va a ser algo como muy específico. Es muy poco probable que dentro de esa documentación no nos exijan este CFDI con complemento carta aporte, porque si bien no es una obligatoriedad, sino es algo permisivo, tenemos que tener mucho cuidado para que podamos, ahora sí que trasladar nuestras mercancías. Hombre prevenido vale por 2. Y ahora,
otro dato bastante importante para poder darle paso a esta charla es de que algo que me llama a mí bastante la atención es de que ya dentro de las mismas reglas particulares, y ya no hablando de la regla general que es la 2719, sino que ya a partir de la regla 271, 51, 52, 53 en adelante, todas nos marcan que debemos de, cuando pasemos por estos tramos federales, siempre realizar el CFDI con complemento carta aporte con todas las instrucciones que viene en el instructivo, valga la redundancia, que en su momento vaya a publicar el Servicio de Administración Tributaria. Este famoso instructivo, que yo lo he repetido en diversos foros, en diversos videos, es un instructivo de 74 páginas que sí o sí, si nosotros vamos a realizar estos complementos, si vamos a realizar esta documentación, estos FDIs, tenemos que leerlo, tenemos que ver cuál es el contenido. Hasta el día de hoy, este instructivo sigue exactamente igual. De hecho, todo lo que es la guía de llenado sigue igual. Lo único que se ha modificado, que fue el día 6 de octubre, fue el catálogo de cuentas, y eso solamente fue un catálogo que se modificó, que realmente no hace un peso a todas las nuevas modificaciones que ya vinieron en esta tercera resolución, ¿no? Entonces, yo sí parto de esa parte de que es un instructivo que, más allá de todas las reglas que ya salieron, tenemos ahora que obedecer a este instructivo que nos va a decir cómo lo tenemos que llenar para que no se nos vaya a escapar nada. Y obviamente pues aquí vienen de todos, ¿no? Paquetería, mensajería, viene efectivamente cuando traemos mercancía del extranjero, viene cuando traemos, no sé, nuestras mercancías que sean de nuestras propias empresas, cuando tratemos de trasladar nuestros activos, en fin, viene ahí todo cómo lo tenemos que hacer. Y hay que tener mucho cuidado, porque nuevamente insisto, las reglas particulares hablan de que debemos de hacer uso de este instructivo, y en caso de no hacerlo, bueno, pues ahí vamos a tener estas consecuencias que ya se han estado hablando, ¿no? Y digamos también ahí, para abundar un poquito en el comentario, respecto a que la información que se tiene de lo que son importaciones, por ejemplo, mercancía proveniente del extranjero, ese es punto y aparte. O sea, esa hasta como manejamos hoy por hoy el comercio exterior, finalmente eso se sigue manejando de la misma forma. Con esta nueva regla, con esta nueva emisión de esta versión, lo que sí se manifiesta es que debemos, en ese comprobante de ingresos, sin que tenga aplicada el complemento de carta aporte, debe de mencionarse precisamente el número del pedimento. ¿De acuerdo? Para poder su legal instancia en el país. Y otro variante que tiene respecto a la versión anterior es el hecho de que yo voy a poder comprobar esa posesión de la mercancía, ese servicio, ese traslado, a través de un formato impreso. Es correcto. ¿Okay? Hoy por hoy dice un formato impreso o digital. En el impreso, pues obviamente ya se están especificando que va a traer un código de barras, precisamente para que puedan leerlo, y con eso voy a poder amparar ese uso o el traslado de la mercancía. Sin embargo, fíjense, hay muchas aristas que platicar. Nada más, precisamente es la magia de este tipo de charlas. Nada más, tomando en cuenta el comentario de Octavio, vean cómo puedo cambiar el escenario. Tú dices, hablas de importación, Octavio, me queda claro. Sí. ¿Qué pasaría si mi camión entra directamente a la aduana y hace maniobras de carga y descarga? La pregunta sería, y nada más el camión va a estar en la aduana y va a ir a llevarlo, por ejemplo, a Iztapalapa. La pregunta sería, ¿CFDI tipo traslado con carta aporte o sin carta aporte? De la aduana, ¿en dónde está De ubicada? la aduana a Iztapalapa. ¿Va a tocar alguna...? Yo nada más ese es la... ¿Va a pasar por un tramo yo nada más federal? ese es el punto. Por eso. De la aduana de México, aeropuerto de México, a Iztapalapa. Okay. No lo va a ocupar. Nada más va a ocupar un CFDI tipo traslado. Fíjense. Y no lleva complemento. No, es que no podemos aventurarnos, porque la pregunta sería, ¿aduana es federal o local? Es federal. Entonces, dice tramo federal. No, yo por eso dije hace rato. No dice zona. No, pues yo por eso dije hace rato, nunca habla de carretera, ¿eh? No. Y la aduana es federal. Sí, claro. Entonces, si yo salgo de la aduana y me voy a Iztapalapa, sorpresa, CFDI traslado con carta aporte. Carta aporte. Pensando en que fuera por la zona. Dice tramo federal, como bien dices, no especifica. Sí, queda claro, César. Totalmente. Entonces, todo esto lo menciono porque la última palabra no está escrita. Ahora, para avanzarle, pongan especial cuidado en esto. Dale. Si nos regresamos otra vez a la regla general, y ahorita vamos con las preguntas, porque ya vimos que hay muchas dudas, yo creo que a ver si nos permiten hacer una doble o triple sesión. Fíjense, la regla 2719, que por segunda ocasión menciono que es disposición general, me dice que todo mundo debe emitir CFDI traslado con carta aporte o ingreso con carta aporte. Ahora, ahí quiero llegar. ¿Quién emite CFDI de ingreso? El prestador de servicio de autotransporte. ¿De acuerdo? Su CFDI de ingreso con los efectos fiscales correspondientes,
y debe de adicionar, ¿de acuerdo? La carta aporte. Listo. ¿Y quién emite CFDI de traslado? Dos supuestos. El dueño de la mercancía o el poseedor de la mercancía o el tenedor de la mercancía, ¿de acuerdo? Con medios propios, CFDI de traslado con carta aporte. Y el que es intermediario, ¿de acuerdo? Que presta servicios de logística. ¿De acuerdo? Sale. Hasta ahí creo que las cosas bien. Sin embargo, pongo dos supuestos y quiero que César y Octavio me den su punto de vista. A ver, si yo soy tu proveedor y vendo sacos, ¿de acuerdo? Vendo sacos, sale. Y tú me compras 1 millón de artículos y yo te digo, César, Octavio, te los mando, ya sea local o federal, hasta tu domicilio, ¿de acuerdo? Okay. Pero no te cobro por el volumen, no te cobro. Primer pregunta y no me contesten, pártenme la idea. ¿Qué tipo de CFDI emito y quién lo emite? Ahí está uno. Okay. O sea, yo con mis propios medios traslado la mercancía y no te cobro. Pero segundo escenario, y es donde quiero que piensen dos veces. Yo, aparte del $1,000,000 de la venta de trajes, de sacos, yo traslado tu mercancía, pero te la cobro. El traslado. Okay. ¿Quién emite el CFDI y qué tipo de CFDI es? Okay. Que no es lo mismo, son supuestos diferentes. No, no es lo mismo. Para que vean que no todo está escrito. Sí, claro. A ver, ¿quién inicia? Y aparte va a haber muchos supuestos como empresa. Sí, claro. Sí, y, claro. Y 1000 supuestos. Pero bueno, a ver, voy a aventurarme con la primera, échale, donde efectivamente el proveedor es quien traslada su propia mercancía. Y la primera pregunta que yo me tendría que hacer es, ¿pasa por medios federales? Es la primera pregunta que yo me haría. A lo mejor viene de Cuernavaca, viene de Puebla, probablemente pase por algún tramo federal. Por eso lo damos por hecho, César, por eso decía, local o federal, al menos CFDI de traslado, sí se emite. Pero yo pregunto, ¿quién lo emite? ¿De acuerdo? Y si debe o no llevar carta aporte, que es lo federal o lo local. ¿Sale? Sí, exactamente. En ese orden de ideas, yo me aventuraría a decir que es un CFDI de traslado. Es un CFDI de traslado cuando lleva su propia mercancía, porque al final del día está llevando activos de su propia empresa hacia mis bodegas, ¿no? Porque yo le compré, llegó a mis bodegas y ahí la tenemos para lo que se vaya a necesitar, ¿no? Ese para mí sería el primer escenario donde tendremos que emitir el CFDI de traslado. Exactamente. ¿No? Independientemente, si es local, bueno, no habrá complemento carta aporte. Si es federal, pues obviamente se implementará el complemento carta aporte. Y le dejo a Octavio la segunda pregunta. No, pero aparte también en ese momento, digo, en el sentido de que esa mercancía sigue siendo tuya. Claro. ¿No? Si ya paras... Pero sin embargo, fíjate, nada más y perdón, me disculpo con ustedes y con Octavio porque vengo loco hoy, Hay que recordar que antes hablaba la regla en cuestión de el propietario de las mercancías, hoy ya no. Así es. Y hoy casualmente le doy la razón a Octavio. Porque cuando estos nos enfrascamos en su oportunidad, le digo, oye, si yo le vendo la mercancía a César, ya no es tuya. Ya no es mía. Claro. Pero hoy por hoy ya la regla ya no establece esa sola hipótesis, ya habla de 3 supuestos, de el propietario, que es César, o Octavio, el tenedor o el poseedor. ¿Y quién es el tenedor o el poseedor? Yo, proveedor. Sigue siendo todavía. Entonces, ahí coincido con lo que en su momento Octavio decía, que discrepamos. Quien va a trasladar la mercancía, y establecíamos esa hipótesis, es el encargado de emitir el CFDI. El CFDI. Sí, claro. Ahí coincidimos. Claro. ¿No es cierto? Sí. Ahora sí. Sí. Sigue, ahora, sigue. En el otro supuesto que decías, oye, ¿qué pasa si, bueno, le vas a cobrar como tal el flete? Que sí se puede. Ah, por supuesto, ¿no? Sí, claro. En esa parte, digamos que ahí tú vas a emitir un CFDI de ingresos. Vean, amigos, CFDI de ingresos. Así es. Que yo diría, ya llevamos 2. Por la venta de los sacos, el $1,000,000 César, totalmente. Y el CFDI de lo que es el traslado. Así es, y a ese traslado le vamos a incorporar el complemento de carta aporte, considerando que va a ser en una zona federal. Ahora, te lo pongo más interesante. ¿Y quién dice eso que estás diciendo ahorita? ¿Qué regla lo dice? Como es la... A ver, déjame ubicar, porque... Te ayudo. No lo dice ninguna regla. No.
Para que vean Pero que es hoy no, Ajá, no lo dice la no. regla, Octavio. No, pero al final de Ajá. cuentas, la Esa es 2719... la pero fíjate, mecánica, la sinergia. Bueno, es que te iba a decir, Venga. como específica, quizá no la haya, pero en esa general sí, la 2719 te dice, ¿quiénes van a estar obligados a emitir ese complemento? Te dicen, aquellas empresas que se dediquen a la actividad del transporte de carga Pero de bienes. es donde viene otro Ok, punto. Yo ajá, no me dedico a eso. de acuerdo, pero Ok. vas a realizar la actividad. Sí, claro, ¿ok? me queda Ahora, claro. Obviamente, pues tú debes de encuadrar, porque al final de cuentas dices, a ver, actividad preponderante, venta de sacos. Correcto. ¿De acuerdo? Ujú, sí. Pero finalmente ya vas a estar cobrando una cantidad específica por el traslado. Ok. No te dedicas a eso. Está bien. Sin embargo, debes de emitirlo porque ya el acto como Claro. tal es el que te está Sí. obligando de entrada. Ahora, te lo Y pongo entraría- más interesante. Dale, ¿Y qué pasa si yo lo tengo registrado en mi, Ujú. en mi Opi- actividad Ajá. ante el SAT? Ujú. Esa obligación de brindar el En servicio tu constancia de de, autotransporte. de situación fiscal. Porque cuando uno llena el cuestionario te dice, a ver, tu actividad preponderante le voy a poner un porcentaje, 100%. Ujú. Otra actividad, nada. Ujú. Y facturo autotransporte. Sí, claro. Sí. Entonces, ¿cuál sería la lógica, la sinergia de esto? Porque tenemos que ver todo el contexto. Por supuesto. ¿Estás de acuerdo? Que estoy de acuerdo con Octavio, ¿eh? Aunque no venga en una regla particular, simplemente por caer en el supuesto jurídico, Ujú. donde yo estoy ofreciendo el servicio de autotransporte local o federal, Ujú. estoy obligado a emitir el CFDI de ingreso. ¿Por qué? Porque lo estoy cobrando. De hecho, los abogados, por ejemplo, para ese tipo de situaciones le llaman el hecho generador. Sí, claro. Y el hecho imponible, Ujú, ¿no? Entonces dice, si tú tienes un hecho generador y aparte caes en el supuesto de ley, Ujú. pues obviamente tendrás que adecuarte a esa regla y pagar y determinar y declarar conforme a la regla. ¿Por qué lo Sí, comento? pero también los condenados abogados dicen, como no viene señalado, Esa es no otra me cosa. aplica el supuesto Esa es otra y cosa. me defiendo. No, Esa es amigo, otra creo cosa, que no es la idea. Porque aquí sí está definido que es un servicio Perdón. de autotransporte. Sí. Independientemente de las características fiscales que yo pueda tener, ¿sí? O sea, finalmente el hecho sí se da, no sería una situación, un acto no objeto, un ingreso no objeto, porque finalmente sí estamos hablando de que como Pero- tal el pero espérate, transporte pero mira, me voy a poner sí la camiseta está de determinado, abogado. ¿eh? Sí lo facturo, sí doy el CFDI de ingresos, Sí. sí emito la carta aporte, pero la pregunta sería, si no está en mi objeto social, ahorita que está muy de moda el objeto social, se lo pongo muy sencillo a César y Octavio. Yo lo acumulo, yo pago impuestos y la pregunta sería, ¿César y Octavio lo pueden deducir? Si no está en tu objeto social, sí. No, ¿Por qué no? porque no tengo esa obligación de prestar ese servicio como objeto social. Pero tú como emisor del CFDI, y que yo no lo pueda deducir, Claro, pero- si pero- se está pero- llevando a cabo la operación, No, espérame, yo no espérame. a ver, A ver, desmenúzalo échale, un poquito más, échale, porque échale. te diría, a ver, pregunta incluso, Ajá. ¿aplica o no como tal? O sea, entiendo que no está ni en mi constancia de situación fiscal, no Sí. lo tengo como actividad preponderante y tampoco forma parte de mi objeto social. Correcto. Listo. Correcto. Pero te voy a hacer el pago. Ujú, Y es de servicio de transporte, local o foráneo. ¿Aplica retención, sí o no? Sí, claro. Aplica retención, acumulo y demás. ujú. Pero yo te la pongo más interesante. ¿Qué dice el artículo 27, fracción tercera del código de la ley impuesto a la renta? Ujú. Requisitos. Sí, requisitos, pero en particular, porque requisitos es general y pues no me aclaras nada. No, amigo, dice, debes de cumplir con las obligaciones del CFDI. Sí. ¿Me explicó? Sí. ¿Y por qué creen que viene una reforma para el próximo año cuando yo les decía reformas del 2022? Hay una regla en particular, hablando de CFDIs, que dice que cuando haya una discrepancia, escuchen esto, entre lo que facturas con tu actividad preponderante, la autoridad va a actualizar tu situación fiscal. A eso quiero llegar. ¿Y qué dice también la regla, la reforma para el próximo año? Que es obligación informarle al SAT cuando haya un cambio en el objeto social. Ahí está, más claro no puede estar, mis amigos. Pero ¿por Pero qué bueno. va a limitar esa parte de mi deducción? Bueno, pues yo hay comento, no quiero entrar en cuestiones. Yo tengo una ya. solución. A ver, venga, César. Dale. Yo como proveedor contrato a un servicio de transporte y Claro, me evito un tercero de todo eso. Exactamente, me evito de todo eso. Ajá. Claro, y así ya lo llevo y ya el que yo vaya a contratar va a tener la Pero obligación de pone que te emitir quieras mensaje de ahorrar ingreso. eso que te va a acabar cobrando el transportista, ¿no? Yo sí tengo mis dudas respecto a que por qué no lo podría hacer yo deducible. Si finalmente también es parte de la misma compra que estoy haciendo, me lo están emitiendo y finalmente estoy cumpliendo con los requisitos. Y tú lo vas a acabar acumulando, que no lo quiero hablar por simetría, porque así no se define la simetría fiscal. Claro, pero bueno, claro. Está Está bien. De acuerdo. Está bien. Bueno, vamos a replantear algunas otras ideas para llegar a las preguntas.
Decía que la regla genérica, y ya vamos a desmenuzar las reglas en particular, que yo creo que si nos quedamos hasta la regla 4, 2, 7, 1, 54, para que no me malinterpreten, explayemos. exactamente, yo creo que sería un buen acercamiento, pero punto. Yo decía prácticamente al inicio de que hoy en la regla general, la 2719, hoy ya voy a decir la 9, hay por lo menos 7 servicios que ya están de manera puntual, donde se tiene la obligación de hacer un CFDI tipo ingreso con complemento de carta aporte. Ustedes se preguntarán cuáles, que César ya más o menos mencionó algunos. Yo diría, y espero que no se me olvide nadie, si no, pues aquí están mis amigos. Es el transporte como tal, ya sea general o específico, ahí está un primer servicio. Segundo servicio es precisamente el servicio de grúas, segundo servicio. Tercer servicio, servicio de grúas y salvamento, llevo Arrastre. 3, arrastre, ¿de acuerdo? Cuarto, traslado de valores, ¿de acuerdo? 5, lo que es precisamente el servicio de mensajería y paquetería, ¿de acuerdo? Y por ahí se me olvida uno, no sé si ustedes puedan recordar cuál se me olvidó, pero ¿a qué voy? Son 7 servicios de manera puntual que se debe de emitir el CFDI de manera general. Ahora, preciso y avanzamos. César ya lo decía en sus palabras, yo nada más quiero ser un poquito más técnico. De que efectivamente cuando contrate el servicio de el transportista, ¿de acuerdo? Le debo de dar con exactitud los datos de la mercancía que voy a trasladar, que esa es la filosofía de la carta aporte. Así es. Donde debo de identificar qué mercancías llevo, de dónde sale la mercancía, a dónde va a llevar la mercancía, los datos del medio de transporte de la mercancía, y creo que me adelanto, los datos del chofer que va manejando esa mercancía, la unidad. ¿de acuerdo? La unidad, ¿de acuerdo? Y desde luego nada más estoy citando o haciendo énfasis en lo que César ya adelantaba. Si no se emite el CFDI con carta aporte o no se emite de acuerdo a los lineamientos que establezca el SAT, tanto el cliente, que es el beneficiario, como el proveedor, que es el autotransportista, van a ser responsables frente a algunas sanciones que nos pueda imponer la autoridad. ¿Están de acuerdo? Por alguna irregularidad. Por alguna irregularidad, exactamente. Bueno, dando eso por hecho, no sé si tengan a bien, vamos a contestar para que no se nos junten las preguntas. ¿Sale? De acuerdo, Vamos con muy sus bien. preguntas. Dice Patricio Chirinos, ¿ya está probado que si no va correctamente el uso del CFDI no sea deducible? ¿Hay fundamento? Claro, el fundamento ya lo mencionaba, artículo 29, letra A, fracción cuarta del código, ya tenemos el paquete económico, lo único que falta es que salga aprobado y publicado en el diario oficial de la Federación. Ahora, si tú me preguntas, ¿eso que estás mencionando ya va a ser una realidad? Sí. Sí, ¿por qué razón? Pues nada más ve cómo está conformado el Congreso de la Unión, así de sencillo. Ahora, que dice un refrán, del plato, digo, sí, ¿verdad? Del plato a la Del boca, plato a la boca. boca se cae la sopa, que puede haber alguna sorpresilla, pero yo lo puedo dar por hecho, salvo su mejor opinión, amigos. Es que de hecho, si te das cuenta, estadísticamente la mayoría de los últimos años, ¿no? De lo que se ha venido proponiendo, pues la Queda mayoría autorizado, pasa, la queda mayoría. publicado. Y al final de cuentas esta es una cuestión de control, de fiscalización, que cumple perfectamente, porque decíamos de fondo, Claro. cumple perfectamente con una situación fiscalizadora. ¿De qué momento platicabas ahorita? Prof, dices, oye, pues va a llevar datos del trabajador, ¿eh? Claro. Al rato también te va a pedir el número de seguridad social, Claro. para saber en todo caso si está dado de alta o no. Que O de sea, hecho por ahí viene también una reforma, pero no queremos pasar nosotros de listo. Así es. Ok, dice CP A ver, Pedro Pedro Benítez. Buenas tardes, maestros. Una pregunta. Una empresa que traslada su mercancía con sus medios de transporte propios, que circula por caminos federales, ¿tiene que tramitar su registro ante la Secretaría de Comunicaciones y Transportes? Sí. Mira, te lo voy a responder muy claro. Sí, 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 sí y sí. César. Sí, totalmente de acuerdo. O sea, Ahí ahora no hay duda. ahí no hay mayor duda. Donde sí, ahora sí es una situación que en su momento nos traía en jaque. Cuando es transporte local, que no transite por algún tramo federal, no es necesario contar con ese permiso de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. ¿Están Así de es. acuerdo? Sí, totalmente. Pero la misma regla dice, y la regla para que no se los olvide es la regla 27152. No, 52. Ok. Ahora, ¿por qué menciono esto? Porque la última parte de la regla dice, tienes que tener la certeza Sí, de que no vas a tocar. tramitar por algún tramo federal, porque de lo contrario Sí. vas a emitir CFDI
¿de acuerdo? Con carta aporte. Así es. ¿De acuerdo? Así Nada más es. para que no tengan duda. Correcto. Y ya se me ocurre que puede ser. Vamos a pensar que voy, no sé, aquí a lo que era el toreo. Ok. Que sigue siendo Ciudad de México, ¿no? O ya es estado. Ya es estado. Bueno, precisamente. ahí vamos a pensar que voy a satélite, que sigue siendo Ciudad de México. Pero me equivoco, me engaña el GPS y me lleva hasta lo que era el toreo, me lleva a Cuautitlán o me lleva a Izcali. La pregunta sería, ¿ya estoy pisando algún tramo federal, César? ¿Me equivoqué o me llevó la ruta por ahí? O incluso hay una manifestación que Claro, tienes te que regresar desvías. por otro Te lado. desvías. Sí. Te desvías. Sí. Vean, ¿debo de emitir carta aporte? Así como está escrita la regla, sí. Sí. Sí, sin lugar a dudas. Entonces, llévense como premisa, como hipótesis, como norma. Si es local, es CFDI, traslado o ingresos, con los conceptos que ya mencionamos, sin carta aporte. Si pisan algún tramo federal, con carta aporte. Que no quiero ser una persona que dé malas ideas, pero no me imagino a las personas allá afuera de la aduana de México, aquí afuera del aeropuerto. Sí. Es que al final del camino estamos dando ideas, ¿eh? Sí. Que muchas de esas ideas yo creo que alguien los está espiando. Pareciera, porque Alguien los finalmente está sí están espiando. considerando, te digo, bueno, tiene mucho que ver con lo de las cámaras, que pues sí se han manifestado y que finalmente, como se hace al principio, Sí. lo están escuchando. ¿no? Exactamente. Porque oye, estás diciendo algunas Y que, barrabasadas y que no. finalmente hay voces. Claro. Y fíjate también, algo que no cambia, y desafortunadamente, porque en la parte central que implica la cuestión administrativa de todo este trabajo, eso no cambia. Decíamos la vez pasada, para los servicios que yo mañana entregue, mañana viernes, Sí. yo hoy ya debo de estarle solicitando, y esa es una invitación a nuestros amigos, porque yo digo, ¿qué hubiera pasado que realmente hubiera entrado en el 30? No hay pack que todavía ahorita te soporte la Claro, emisión todo del eso, CFDI. totalmente. No la hay, No hay, ¿no? no hay, Y además no hay. van lentos, No, ¿no? exactamente. Pero dices, oye, ¿qué hubiera pasado el 30 de septiembre? Nadie estaba en condiciones tecnológicas Claro. de poderlos emitir. Pero vamos, eso no hay que quitarlo del dedo del renglón, en el sentido de lo que va a implicar la carga administrativa de trabajo para poder emitir ese complemento. ¿Por qué? Para los servicios que yo preste mañana de transporte, ya hoy debo de estar emitiendo mi CFDI de ingreso para poderle incorporar su complemento carta aporte en el caso de que se aplique, en el caso de los tramos federales, y que ya el chofer mañana salga con su complemento. ¿Y qué implica también eso? Dos vertientes así, fiscalizadoras de fondo. Primero, ya no voy a poder prestar un servicio sin, cobrarlo por fuera, No, en efectivo, no, porque corre el desde riesgo luego que no. de que al no llevar su complemento de carta aporte, pues yo no voy a poder acreditar como Sí, tal. simplemente vean nada más haciendo una extensión del comentario de Octavio. Sí. ¿Sabían ustedes que el día de ayer ya se dio a conocer la propuesta de modificación a la ley PIORPI? Ok. Y son un poquito más de 220 y tantas hojas. Yo, sin leerlo, porque no me ha dado tiempo, no me disculpo, yo casi estoy seguro que va a empalmar para la reforma laboral, para la reforma fiscal, para la reforma del código, porque finalmente esa es la idea. En donde dice el código, dice el comentario, la autoridad puede perseguir de manera simultánea el delito de defraudación fiscal y el delito de lavado de dinero. ¿Y quién está regulando precisamente el delito de lavado de dinero? La ley PIORPI, la ley antilavado, PLD, ¿me explicó? En fin. Entonces, para que vean que la autoridad está haciendo su chamba, simplemente como comentario adicional. Y para hacer el comentario, el día 11 de octubre, de acuerdo que tiene 2 días, por si tienen alguna imprecisión, la autoridad laboral, hablando del Las REPSE, revisiones. ya está empezando a hacer revisiones con la información que uno llenó del REPSE, ¿de acuerdo? Y dice, nada más ahí se los dejo, no va a hacer revisiones globales. ¿A qué le suena esto? Específicas. Va a hacer revisiones estratégicas. Sí. Échense esa. Sí. Digo, esos comentarios a mí me asustan, César. No, pero por supuesto, o sea, estamos a los últimos días de que termine, meses de que termine el año, y totalmente de acuerdo. Yo también vi ayer el documento que nos estaba platicando de esta ley PIORPI, y yo también vi la cantidad de páginas. Dije, es que aquí viene otra vez toda una revolución. Sí. Y lo primero que a mí me pasó por la cabeza, porque es algo que a mí me preguntan mucho, es el tema de las criptomonedas, ¿no? Que hoy en día Claro, sabemos que también es claro. algo que hoy en día se tiene puntual atención. Ahora, para no tratar de salirnos un poquito del tema de lo que es el Tú CFDI, salte, el traslado de estás en carta tu aporte. programa. Salimos Estás- bien, mi estás Martín, en sin tu problema. programa. Hoy te regresamos con las preguntas. Vamos con Edgar Tobar.
Sale. Ok, bueno, entonces nada más para comentar ahí rápido, yo les recomiendo que no dejen de ver no solamente estas actualizaciones que les traemos aquí, tanto en Cadefi, como en los medios que ustedes ya conocen. Como en Contador Contador Contado y obviamente los Pues medios díganlo, oficiales. que lo diga, ¿no? Claro, los oficiales, claro. ¿no? Está También. bien, está bien. ¿Por qué? Porque estábamos todos muy confiados al comunicado que sacaron de la Canacar, si mal no recuerdo, Sí, claro, sí. de que Sí, iba a haber para una enero. prórroga. Sí, sí, ¿Cuándo sí. salió esta tercera 29 de versión septiembre. 29 de septiembre. Sí. ¿Cuándo iba a ser obligatorio si no se publicaba? El 30. El El 30. Un día Sí, antes sí. me estaban todavía a mí preguntando, César, contador, ¿qué vamos a hacer? El día de mañana no tenemos los medios para hacer el CFDI con complemento carta aporte Claro. y no han emitido ninguna prórroga. Ajá. Entonces yo les recomiendo que estén muy al pendiente porque esto, del mismo modo, y no será la primera vez, va a ir cambiando y puede cambiar en los últimos días. Así que nada De más hecho, hay lo que tener mencionaba la cuidado. vez pasada, César. Sí, Que sí, decías, sí, sí. es que sí se veía la idea, y digo, finalmente está el antecedente que tú lo dijiste, respecto a que pues sí se iba a ocupar una prórroga. Sí, Porque sí. incluso te diría, hoy por hoy, al menos, a lo mejor ahí nos pueden compartir algunos de nuestros amigos que nos acompañan esta tarde, Gracias. nos puedan compartir el hecho de saber si ya ellos Gracias. han podido emitir un complemento de carta aporte. Porque realmente, incluso te diría, en esa parte que decimos de manera preventiva y previendo esa parte para lo que son nuestros clientes, irle solicitando, hacernos un listado para decirle, oye, de tal fecha en adelante, de manera preventiva, aleatoria, voy a empezar a emitirte complementos. Pero yo requiero que de tal fecha en adelante, tú cuando me hagas un pedido también me anexes toda esta información. Claro, claro. E ir definiendo cuál es la información que es obligatoria, porque si no, no te deja avanzar. Que también, por ejemplo, no han cambiado esa parte, ¿no? Que dicen, Claro. oye, cuando va a ser un transporte local o federal, esa parte, si tú quieres modificarla, solamente trae el espacio, en 358 campos, trae el espacio solamente para el transporte federal. Eso evidentemente lo van a tener que cambiar, ¿no? Claro. Ahora, otro punto que tienes que solicitarle, las características específicas de lo que va a ser la mercancía. Claro. Y también ir explorando la parte de los Pero, catálogos de ojo, llenado. nada más precisar, Sí. características específicas cuando la mercancía no sea paquetería ni mensajería. Claro, porque ahí que nada es un más se van a tratamiento llenar las particular. líneas. De acuerdo, Sale, listo. ok. Sí, tienes razón, amigo. Ahora, también otra parte que debemos de ir cuidando es el hecho de que esa información que nos dé el cliente, irlo identificando también en el catálogo del llenado. Claro. Decías hace rato, por favor, antes de entrar a cuadro, decías, oye, pues si yo, por ejemplo, doy el servicio con un vehículo de determinadas características, decías en específico, una camioneta estaquitas, que son pequeñas, dos ejes, no sé, no viene definido ese tipo de Exactamente, vehículo. exactamente, Y dices, no viene oye, de- pues no hay que ir, viene hay que definido ir en el viendo. catálogo, En el catálogo. Sale. Entonces dices, a la hora de llenar, ¿a qué me voy a enfrentar al momento de estarle llenando su complemento al cliente? Así es. Pues ya vete previniendo y Sí. vele solicitando la información que eventualmente la vamos a ocupar. Dicen ahorita, ya para cerrar ese comentario, dices, entra en vigencia obligatoria a partir del 1 de diciembre, Sí. sin embargo, Ajá. da la autoridad como esa pauta, esa chance de decir, mira, no importa, todos aquellos que no cumplan hasta antes del 1 de enero, no importa, aunque no cumplas con los requisitos, va a pasar. No hay Como problema. si fuera. Entonces, digamos, dices, bueno, obligatorio a partir del 1 de diciembre y tienes ese chance chancecito. de un mes. Ok. Nos vamos Es hasta el correcto. 1 de enero, ¿cierto? Ok, perfecto. Listo. Bueno, César, si nos ayudas con Edgar Tobar, ¿qué nos pregunta? Claro que sí. A ver, Edgar Tobar nos dice, excelente a los expositores, muchas A ver, gracias. otra vez eso, me gustó. Excelente a los expositores. Gracias, Edgar. Gracias. Gracias. Espero y muy pronto acercarme a su conocimiento. Mi pregunta, si tengo que ir a recoger mercancía, ¿dónde parto de la Ciudad de México a Puebla y regreso a la Ciudad de México? ¿Qué documentación necesita mi chofer traer? No, bueno, ahí de entrada estamos viendo que sí, yo pensaría que sí pasa por tramo federal. Sí. De hecho, Entonces, sí, claro. Sí, ya sea por la libre o por la... Por la No hay otra, problema. pues tenemos ahí el tramo Sí, federal, es ¿no? federal. Entonces, yo lo primero que te recomendaría es de que cuando vayas por la mercancía, tengas presente que vas a tener que emitir el CFDI al momento en que vayas a entrar a estas carreteras para que tu chofer tenga la documentación correcta y no vaya a tener ahí Pero algún nada más percance, ¿no? precisar, ¿qué Ajá. tipo de CFDI, César? Sí. Ahí ¿no? sería un CFDI. Si él ya va por la mercancía, O sea, va de vacío. va de vacío, agarra la mercancía y ya se la lleva, yo pensaría que es un CFDI de traslado cuando ya es suyo. Ok, pero de ida.
De ida. no lleva nada. No lleva nada. ¿Estás de acuerdo? Ay, no, lleva sin nada. problema. Porque no hay mercancía ni bienes. No, y aunque me revisen, Claro. me vas a Que también revisar, es un ¿no? error, ¿no? Pues de una vez aprovecha el viaje y No, es no, lo no. que hacen. Ah, sí, ¿no? sí, Es lo sí, que hacen, claro. o sea, Bueno, ¿sabes qué? de hecho los autotransportistas a eso se dedican. Claro. O sea, vete A cargado Tijuana y regrésate y regrésate cargado, cargado, claro. claro. Pues si no, no es negocio, Sí, Tavo. pues, Claro. sí, imagínate. Está bien, yo Exactamente, creo que ¿no? voy a cambiar de giro. Sí, fíjate que es bueno, ¿eh? Pero bueno, contestando la pregunta es CFDI de traslado. traslado con complemento carta aporte, obligatorio, mi querido Así es. Edgar. Sale. Correcto. Maru Núñez, Tavo. Dice, las ventas de mis productos las entrego con mi flotilla. Y sí tomo caminos federales. ¿Debo emitir carta aporte traslado? Sí. Sí. Así es. Así que al unísono, sí. Sale. Sí, no sí, nos estamos totalmente. burlando, simplemente estamos disfrutando la charla. Sí. Y hoy somos muy mesurados, estamos tomando agüita y cafecito. ¿De acuerdo? Sí. Javier Villarreal dice, servicio de reparto y mensajería. Bueno, está bien, ya nos vamos a meter a ese tema. ¿Qué obligación tiene? Carta, aporte de traslado y cuál más. Me adelanto y se lo voy a dejar a mis amigos. Dale. Yo en su momento fui crítico y de alguna manera me siento hoy como pavo real porque le acerté. Ajá. Yo le dije, oye Octavio, y era el punto con Tavo, para que vean que después del odio está el amor. Le decía, oye Tavo, no puede ser que en mensajería y paquetería emite una carta aporte. ¿Por qué razón? Por la simple y llana razón que no identificas la mercancía. Por eso la precisión que hacía César, y yo lo confirmé. Sin embargo, ahí dejo mi comentario, y espero no equivocarme de regla, ¿de acuerdo? La regla 27153, ¿de acuerdo? Sí. Me dice Mensajería y- que debo de emitir, escuchen esto, 2 tipos de CFDI. 2 tipos. El primero, hablando de los prestadores de servicio de mensajería y paquetería, que quede claro. Correcto. Uno de ingresos con carta aporte, porque al final del camino yo soy el que llevo tus mercancías. Y luego hay 3 fracciones. Y en cada fracción dice que voy a emitir un CFDI yo mismo de traslado. Sí. Y en la fracción primera y en la fracción tercera, sin carta aporte. Así correcto. Así es. Y en la fracción segunda, con carta aporte. Correcto. Ahora sí se lo suelto. ¿Cómo entender esto? Sí, claro. A ver, venga, mis amigos. Es el proceso que tienen que pasar todos los que ofrecen este tipo de servicio y nos los divide en 3 momentos. A ver, cuando sale la mercancía, pasa la primera milla, de hecho así lo marca, milla, Sí. ¿no? Y llega, digamos, al Bueno, cen- nada más cerrando, milla de prestación del servicio. correcto, milla de prestación. sí, 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 nada no, más no, ir sí, sí, aterrizando. nada, claro, claro. Exactamente. Ok. Y luego viene la segunda fracción, que, haciendo una precisión, Venga. si este primer traslado, que Sí. es lo que nos habla la primera fracción, pasa por un punto federal, Ahí. entonces sí hay que emitir el CFDI Complemento. con el complemento carta aporte. Claro, claro. Ojo, ¿no? Muy buena precisión. La segunda fracción es, digamos, cuando ya esté en el CEDIS, en el centro de distribución, Correcto. y que de ahí Ok. va Cambie a de partir. unidad. Claro. Exactamente. Ahí, indudablemente, tiene que emitir el CFDI con complemento Pero carta bien lo aporte. decía Tavo, que lo decía murmurando o susurrando. Cuando cambie de medio o modo de transporte. Así es. Así es. Yo diría digamos, por ¿cómo lo dicen? Por exclusión. Ah, Si no cambio de medio de transporte y sigue siendo la moto, por ejemplo. pero sí estás hablando de una segunda etapa, ¿cierto? Sí, Sí, pero esa es la condición. En el punto intermedio, que es la segunda etapa, dice de manera puntual, cuando cambies de medio o modo de transporte. Claro. Vamos a pensar que en la primera milla del servicio yo voy en moto, que es muy común. Y en el segundo punto, que es el medio de distribución, es más, voy en la misma moto con el mismo chofer. ¿Me aplica la carta aporte? Yo nada más se los dejo. Porque Es que no habría cambio. Es que es eso, Tavo. No habrá cambio. No hay Sí, cambio. Exactamente. No. Y al no haber cambio, sí emito CFDI traslado, pero Sin sin carta. carta aporte. Así es. Exactamente. Así es. Aquí Exactamente. básicamente se da en Sí, esa sí, segunda o sea, etapa. hay que ser muy técnico, claro. ¿no? Sí, sí, Digo, sí, sí. digamos, no dar por obvio las cosas, ¿no? Finalmente dices, cuando se sucede este tipo, y como bien dices ahorita, prof, en la primera milla, Ajá. en el segundo traslado, digamos, es porque realmente ocurre Claro. el que llegas al CEDI y que efectivamente Claro, vas cambia. a cambiar. Claro. Exactamente, es ¿no? muy- Si se diera el supuesto por excepción, pues no haces nada. Y un tercer supuesto, César, que es cuando ya llegaste en la tercera etapa, Claro. de ahí ya que lo distribuiste. Dice, y la última milla. Es la última milla, exactamente. Ya cuando vas a hacer la entrega física del bien o ¿Hay qué tipo de CFDI emites? nada más de traslado.
ahí no aplica Sin carta aporte. sin carta aporte. Ok. Precisando lo que también decía César, solamente que ahí también tocara un tramo federal, Claro. entonces sí lo tendría que Es correcto. considerar. Así Así es. es. Muy bien. Entonces digamos que Entonces, tenemos estas tres posturas. ya avanzamos con mensajería y paquetería. Además, perdón amigo, también para Venga. abundar en eso. Venga. Obviamente hoy me dice que digamos que en las fracciones 1 y 3 quedamos claros de que solamente que sea un tramo federal emitiré el complemento de Claro, carta es aporte, si correcto. no va a ser traslado. Que prácticamente todas las reglas dicen lo mismo. Así Tavo. es, así es. Cuando Sí. yo utilice o transite por un Esa es tramo federal. Es regla. Es regla. Dale. Punto. Ahora, ya es más específico al momento de definir que cuando yo preste el servicio de mensajería o paquetería, lo que yo debo de incorporar en ese CFDI de ingreso, lo que voy a señalar es en los conceptos, Ajá. voy a señalar los números de guía Claro. de lo que yo esté transportando. Muy buena ¿De precisión, acuerdo? muy buena precisión. precisión. Hace claro. rato decías tú que nos faltaba uno de los servicios y es precisamente cuando se hace el transporte consolidado. Así es ¿De acuerdo? correcto. Y no Entonces, mencioné mensajería y paquetería, pero bueno, exactamente, ahí están los 7 el consolidado. supuestos. Entonces, Correcto. para ese tipo de casos, lo que va a aplicar es que debamos de relacionar, conforme a lo que es el catálogo, Ajá. vamos a relacionar los números de guía para poder identificar tantos paquetes yo puedo estar entregando. Bueno, relacionar los números de guía y los propios CFDIs, porque yo decía, Claro, son dos tipos claro, de CFDI, así es. el de ingresos y el de traslado. Así ¿Estamos es, de acuerdo? así es. Sin problema. Listo. Sale, perfecto. De acuerdo. César, vamos con Con Ander. Anderyul. Anderyul. Anderyul, Dice, sale. buena tarde, maestro. Una duda. Si mi empresa se dedica a la comercialización de productos alimenticios y los traslada a la sucursal de los clientes, ¿necesitamos emitir carta aporte? Yo creo que la pregunta, Ander, viene incompleta. No me dice si es local o federal. Sí. Porque de ahí depende la respuesta. Si es Exactamente. local, no emites carta aporte. Si es federal, sí Sí emites emites carta carta Pero en aporte. los es dos correcto. casos emitirías como tal El CFDI el traslado. Sí, así es, Correcto, así es, correcto, así es. correcto. Muy bien. Bien. A ver, Tavo, Dice Anselmo Rangel, buenas tardes, excelente tema, buenas tardes, y excelentes expositores. A ver, Sí. otra vez eso, me encanta. Buenas tardes, excelente tema y excelentes expositores, gracias. Dale, eso. Si los fletes son únicamente de patio, o sea, dentro del área metropolitana, ¿no es necesario que se emita un CFDI de carta aporte? Bueno, hago una aclaración porque creo que pudiera haber una confusión. Es correcto. Y ya Cuando se hablamos del CFDI de traslado y le tenemos que incorporar, que ese es el contexto técnico, la carta aporte sigue siendo el mismo CFDI de traslado. Sí, claro. César. O cuando hablamos del CFDI de ingresos y le incorporamos la carta aporte, sigue siendo el mismo CFDI. ¿Estamos correcto, de acuerdo? correcto. Ahora sí, contesta la pregunta, Tavo. En el área, perdón, otra vez dice, dentro del área metropolitana, ¿no es necesario que se emita un CFDI carta aporte? No, pero sí se va a emitir un CFDI de traslado. Ok. O sea, damos por hecho que si es local, si es CFDI traslado sin complemento carta aporte. Correcto. Esa es la respuesta adecuada. Sí. ¿Sale? Bien. Vámonos con Alejandra Corona, a lo mejor es familiar del Rodo. Del Rodo, Dice, fíjate. buenas tardes, pregunta. Para el caso de los servicios de traslado de valores, que viene en la regla 4, si no me equivoco, sí. estos me deben emitir un CFDI por cada servicio realizado y cómo debería ser. Es prácticamente lo mismo que hemos platicado. La respuesta es sí, y al final del camino te están prestando un servicio del traslado de valores. Y la regla general, si es local, CFDI de traslado, de ingreso sin carta aporte. Si es a nivel federal, CFDI de ingreso con carta aporte. Correcto. Esa es la respuesta, ¿de acuerdo? Así es, Bien. así es. Luego nos dice Fabiola. En caso de que la persona. Fabiola. En caso de que la persona moral no cuente con vehículo propio, sino que es el representante legal quien lleva la mercancía en su vehículo personal, ¿ahí qué procede? ¿Podría ayudar un contrato de comodato? Y esa parte creo que también A ver, va a generar un poquito de... Sí. va a levantar mucha tierra, Polémica. mucha Sí, tierra. sí. Pero bueno, éntrale, César, éntrale. Bueno, hay una parte donde nos dice que efectivamente uno de los actores es por intermediación, por mandato de el que es dueño de las mercancías. En ese caso, desde mi punto de vista, sería un CFDI de traslado. Y nuevamente nos gustaría que fuera la aclaración si este tipo de traslados son locales o federales. En el entendido de que si son locales, se quedaría exclusivamente como un CFDI de traslado y obviamente con la documentación que se tiene que hacer, ¿no? Correcto. Y si es federal, pues obviamente se le incorpora el CFDI con complemento carta aporte. Yo lo vería con un primer vistazo así.
Ok. ¿Qué opinan ustedes? Y sí puede pasar. A ver, tú Puede échale. pasar. Incluso, por ejemplo, luego digo, aquí habla del dueño, ¿no? El socio. Representante Habla legal. del representante legal. Ok. Pero también pudiera darse en el caso, por ejemplo, de los trabajadores, ¿no? Sí. Que dices, oye, tú que vas para Puebla ahorita, Llévate. échame la mano, ¿no? O sea, Llévate tal cosa. aprovechando. Hay que recordar que finalmente este CFDI como tal, lo que viene a cubrir son dos posturas en específico, que uno es la legal tenencia de la Ajá, de la mercancía mercancía como tal. y el traslado, Y el ¿no? traslado. Claro, Entonces, en cualquier caso, habrá que expedirlo. Sí. ¿De acuerdo? Pero fíjate, me voy un poquito más allá. Sí. Hay una máxima que dice, piensa mal y acertarás. Habla del representante legal, habla de un mandato que yo lo aterrizaré en un contrato y habla de un comodato. Yo no sugiero eso porque lamentablemente caerías en un esquema reportable. En los términos del artículo 199 del Código Fiscal de la Federación. Ok. Y casi es seguro que ni siquiera lo habías pensado. Entonces ahí se los dejo, Ok. Es como el REPSE, Ya establecieron la postura las autoridades que dice que el REPSE es una operación vulnerable en los términos del artículo 17, inciso B, fracción 11. Y la pregunta es, si tú que estás brindando servicios especializados, que aquí no lo hemos tocado el tema, Ajá. pero podríamos caer en servicios especializados, ¿eh? Por ejemplo, yo te mando mi camión y te mando mi chofer. Así de sencillo, ¿eh? La pregunta sería, ¿estamos poniendo a disposición mi chofer a favor de mi cliente? Yo diría que sí. Sí. Ahora, ¿es un servicio especializado? Yo podría encuadrarlo que sí. ¿Y estás presentando avisos por operaciones vulnerables? Yo pensaría que no. Entonces estás dejando como que algo fuera del escenario. Pero bueno, me adelanté, César, perdón. Tau. Que aquí también comentaba, ahorita que lo dices así como servicio especializado, Ajá. la misma regla 2719 Sí. sí me establece el traslado de mercancías o servicios especializados de traslado. Claro. O sea, aquí donde aplica, por ejemplo, ¿no? Ubicas TAMS, amigo. Sí, claro, ¿no? claro. En ese caso, pues ellos se dedican al traslado de maquinaria pesada. Claro. O sea, ese es especializado. sí, es muy ¿no? Eso es especializado. Entonces, eso también les aplica, ¿de acuerdo? Y también dicho sea de paso, que hablando de lo que es Cuando paquetería y dicen mensajería, exceso de dimensiones, ¿no? En Exactamente, carretera. y que llevan su piloto, ¿no? Su camioneta. Sí, camión piloto. Claro, piloto. Ajá, ajá. También aplica para aquellas empresas dedicadas a transporte de turismo De turismo. o pasajeros Cuando que lleven realicen mensajerías. mensajería. Claro, Exactamente, claro. también les va a aplicar. Entonces, ven cuántas aristas se van dando. Pero bueno, ya contestamos. César, por favor. Nos dice, felicidades, todos son excelentes. Perfecto. Gracias. Me encanta eso, no sé por qué, pero me encanta eso. Preguntan, ¿también debe de llevar carta aporte las pipas de gas cuando se va a abastecer una unidad habitacional o un edificio, ya que ahí los clientes son todos condóminos, me imagino que quiso poner, ¿no? Y de hecho para esto también hay una regla. Si Sí. mal no recuerdo es la regla 27155. Sí. Si mal no Así es, recuerdo, ¿no? así es. Y básicamente nos dice que son reglas también muy específicas, pero también ahí tenemos una palabra clave, ¿no? Que van a poder, nuevamente, tener el CFDI con complemento carta aporte. Sí. No es necesario siempre y cuando estén en estos nuevos tramos, local, federal. Ajá. Y además nos dice que debemos de emitir un complemento de hidrocarburos y... Claro, Exactamente, de ¿no? petrolíferos. De petrolíferos, Petrolíferos. exactamente. Pero ¿no? mira, la respuesta, sin temor a equivocarme, es que sí se debe de emitir un CFDI de traslado y como es a nivel local, sin carta aporte. Que a propósito, uno de los puntos que también se me olvidaba es que ya también está regulado en la regla 2719, porque luego muchas veces la memoria nos falla, que es el traslado, traslado de residuos peligrosos. Que hay un no lo catálogo. hemos mencionado, Sí. que hay un catálogo Claro. a propósito. Sí. ¿Sí? Entonces, si tú tienes desechos o residuos peligrosos, ponle la clave, que es otro punto que no lo hemos tocado. Siempre pon la clave del producto o del servicio que vas a transportar, ¿no es cierto? Es correcto, Y totalmente. si estás transportando residuos residuos peligrosos, pues pon la clave en particular que corresponda. Es correcto, ¿De acuerdo? exactamente. Sale. De acuerdo. Dice, Ivonne Domínguez, Tavo. debo de hacer complementos si voy a otro estado a realizar mi actividad, entre paréntesis, venta de lentes. Obviamente vas a llevar tu mercancía, es propia, Es parte de tu debes activo. de considerarlo como un traslado. Claro. Así es. Y Así es a nivel Y en este federal, por lo con tanto su es complemento carta Sí, aporte. traslado con carta aporte. Así sin temor a equivocarse. Sí, Así es. que nada más Venga. Sí, sí. dando un pequeño comentario,
Acerca de este tipo de productos hay que ser muy cuidadosos porque también son sujetos de contrabando. Entonces, si llegara a haber ahí alguna situación, sí es importante que tengas la documentación con el CFDI con complemento carta aporte cuando es traslado y obviamente cuando vayas en caminos federales. Digo, nada más ahí para precisar esa Pues parte. mira, Correcto. es tan sencillo como pensar en lo siguiente. Creo que en tu colonia hay algún mercadito. Y te digo esto porque dentro de los puestos que hay se ponen, te venden champús, jabones, lociones y todo lo que tú quieras. La pregunta sería, ¿creen que realmente sea de una procedencia lícita? Yo lo pensaría. Y parte de la sinergia de todo lo que estamos platicando es evitar ese tipo de operaciones. Claro. Es más, ahorita veníamos de Puebla a México y decían en una parada obligada ahí por Zaragoza, venta de almohadas de una marca prestigiosa que empieza con S. Y termina con E. Le digo, creo que son buenas almohadas. La pregunta es, ¿creen que esos señores que están vendiéndolas ahí van y la compran y piden su factura? Que a propósito, alguien me podría decir, oye, es que a lo mejor sí van y piden, no piden factura y pueden hacer una factura global. Yo pongo un signo de interrogación. ¿Realmente se puede emitir un CFDI global? No. Chequen la fracción cuarta del 29, ¿de acuerdo? Ojo con eso, pero bueno, vámonos con otra pregunta. Dice Juan Ríos. Buenas tardes, excelente tema. En la empresa en la que trabajo tenemos un sistema de mensajería interna en donde tenemos una camioneta que lleva documentación y en ocasiones mercancía a las distintas plazas en donde tenemos presencia. ¿Se tiene que elaborar un CFDI complemento de carta aporte? Está hablando de mercancías. ¿Mercancías? Sí, claro. Desde luego, pero otra vez la regla, mi querido Juan. Local, CFDI traslado sin carta aporte. Federal, CFDI traslado con carta aporte. Correcto. ¿De acuerdo? Así es, Sale. así es. Bien. Listo. Avanzamos con otras preguntas si es que hay, mis amigos. Dice Javier Hernández, ¿No será el Chicharito? pues tal vez. Uno no sabe. Uno lo sabe. Se toma un tramo federal 20 metros, complemento carta aporte, en el momento en que se toma piso federal, ya lo platicamos hace un momento, la aduana, en ese momento se tiene que emitir CFDI con complemento carta aporte, es el deber ser. Claro, Es claro. el deber ser, ¿no? Sí. Que sean 20 metros, que pasemos casi de puntitas, bueno, sí, es otra historia, ¿no? Sí. Que eso sería importante reglamentarlo, Porque efectivamente yo por descuido, por una manifestación, por lo que tú quieras, un siniestro inclusive, claro, ¿de acuerdo? Pues yo puedo desviarme de mi ruta original, que de hecho, ojo con esto, se tiene que poner origen, algunas paradas intermedias y final. Y también cuidado cuando hay siniestro y cuidado cuando cambio de camión, porque la regla general me dice que cuando se dan esos supuestos, debes de cancelar el CFDI que hayas emitido, ¿de acuerdo? Y volver a reexpedir otro con los datos correctos. Pero aparte también, amigo, te dice la hora de llegar. Claro. No manches. Está bien, está bien, está bien. Está bien. Está Si difícil. yo que viajo a Puebla seguido, luego llego hasta el otro día. Pero bueno. Dice, Enrique Arevalo B. En el caso de que una empresa agrícola transporta sus cosechas de campo a su almacén, ¿es obligatorio tener la carta aporte y su complemento? Gracias. Sí. Sí, pero otra vez la otra regla, vez. mis amigos. Insisto, si es local, entiéndase local cuando atendiendo a la disposición reglamentaria de carreteras federales, ¿de acuerdo? No pisas ningún tramo federal, esa es la condición. No pisas tramo federal, sí CFDI traslado, sin complemento carta aporte. CFDI federal, ¿de acuerdo? CFDI traslado con complemento carta aporte. Correcto. ¿De No hay acuerdo? más. No hay más, o sea, la regla es infalible, no hay más, mis amigos, sale. Sandra M. Velázquez nos dice, si la empresa lleva mercancía en una camioneta para un cliente, pero no hay factura más que de venta de la mercancía, ¿se necesita hacer carta aporte? Bueno, lo que hablábamos hace ratito, ¿no? Esto tiene varios tintes de que primero tenemos que comenzar a hacer las cosas bien, digo, aquí tratando de ser lo más propositivos posibles, de que a partir de ahora, si va a haber algún tipo de venta de este tipo, se tiene ya que identificar plenamente al cliente, se tiene que identificar plenamente hacia dónde se va a entregar y dentro de este orden de ideas, pues tenemos que identificar si va a ser una entrega de mercancía a un cliente y ya nosotros la vamos a trasladar, bueno, pues tenemos que emitir el CFDI de traslado en este momento con complemento carta aporte, si nosotros la trasladamos hasta el cliente. Si el cliente viene por ella, bueno, ya ahí el cliente tendrá que emitir su propio CFDI con el propio complemento. Sin embargo, yo creo que también la pregunta se puede tener una pequeña desviación. Fíjense, ayer que yo di una plática, es más, lo voy a decir porque al final del camino son cámaras empresariales, di una plática para Canacintra Puebla, que hablamos del tema, y había una pregunta, decía, a propósito de esta, decía, oye, yo vendo mercancía, pero hago una nota de revisión, Tabo, César.
En el entendido que esta nota de remisión no es factura, ¿eh? Claro. Es ¿De correcto. acuerdo? Y piensen en el momento de acumulación. Mm. Y finalmente, pues llevo la mercancía, decían, de Puebla a México. Y la pregunta era, ¿debo de emitir un CFDI tipo traslado con carta aporte? Sin lugar a dudas, sí. Pero no olviden momento de acumulación. Porque aun y cuando haya remisión o no haya factura, la pregunta, mis amigos, ¿se debería de acumular para efecto de impuesto a la renta, sí o no, y por qué? Sí, porque ya se entregó la mercancía. Así de sencillo, mis amigos. Y que también por eso decíamos que de Ajá, fondo, sí. la parte importante es fiscalizador. Es correcto. En el sentido de los ingresos, porque lo que comenta ahorita esta persona, Sí. Dices, oye, nota de remisión, sí, pero ¿qué crees? Te va a fiscalizar el ingreso. Porque Claro. precisamente no hay que olvidar que el complemento carta aporte va, digamos que es una extensión, parte de el mismo CFDI. Es correcto. ¿Listo? Claro. En ese entendido, Claro. debemos primero de haber emitido un CFDI de ingreso, Sí. al cual le voy a incorporar en su caso el complemento, El complemento carta carta aporte, claro. ¿Por qué? Y va en ese sentido, fiscalizador. Porque si yo para poder trasladar esas mercancías necesito emitir un complemento carta aporte pensando en lo federal, pues el origen es el comprobante del ingreso. Claro, claro. Por ahí ya me fiscalizó el ingreso, ¿listo? Y por el otro lado, al trabajador, Ajá. porque voy a dar datos de unidades y de trabajadores. Claro. Así es. Entonces, Ahora, lo pongo más interesante, Sí. fíjense. Otra vez brincando un poquito la cerca. Una de las propuestas de reforma a lo que es el artículo 17H bis del código, que nos habla de la restricción temporal del certificado de sello digital, es que tienen que hacer una confronta entre los siguientes 7 elementos, y espero que no se me vaya alguno. Vean, otra vez, el CFDI de ingreso. Segundo, pagos provisionales de renta. Tercero, declaración anual de renta. Cuarto, declaración definitiva de IVA. 5, ¿de acuerdo? Lo que es tus estados de cuenta. Sexto, declaraciones informativas que puedas o no presentar. La DIOT. La DIOT, por ejemplo. Y séptimo, los datos que tiene la autoridad. Te menciono estos 7 elementos porque si llegado el momento la autoridad dice, a ver, quiero que me acredites que toda esta información que acabo de mencionar guarda armonía, de acuerdo a lo que comenta Octavio. Si no lo tienes, estás en un supuesto de que te dejen sin efecto el certificado de sello digital. Reforma fiscal 2022. Ahora, ¿por qué lo subrayo? Porque dentro de los 7 supuestos que mencioné, destaca el CFDI. Claro. ¿No es cierto? Sí, Esa es la totalmente. columna vertebral. Claro. Sí. Es el medio de fiscalización hoy por excelencia. excelencia, sí. Claro. Así Pero es. bueno, vamos con otra pregunta, Tavo, César. Sí, dice, sí, ya. Ok. Patricio Chirinos del Ángel. Señores expositores, ¿qué pasa con el traslado de ganado bovino en los pueblos? De igual forma, ¿será eso carta de porte si lo mueves en tu propio vehículo? Sí, Sí, porque finalmente totalmente. es tu mercancía. Claro. Y está Sí, claro. dentro del catálogo de Así productos es. y servicios. Bueno, ahí hasta está. ratas. Claro. Te digo. Sí. Ahora, no por el hecho de que sean animalitos, y lo digo claro. de manera muy, muy propositiva, para efectos fiscales, al final de cuentas, es tu inventario. Así es. Y para efectos contables, ese inventario es mercancía. Y tus animales bovinos o porcinos o lo que sean, los trasladas de un punto A a un punto B, ¿es local? Sí, traslado sin carta aporte. Punto A, punto B, Federal. pisas tramo federal, sí, traslado con carta aporte. Punto. Tal cual, Correcto. Tal cual. Claro, No hay tal más. cual. María de Jesús Arzate Molineros. Hola, ¿es forzoso tramitar el permiso de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes si el equipo de transporte es para de menos de 1 tonelada? Las reglas no Estamos hablando- no mencionan topes de Ni tonelajes. dimensiones, simplemente No lo es menciona. por el uso de las vías federales. Claro. Es correcto. Punto. Es correcto. Por lo tanto, la respuesta es sí. Sí. Debes de tramitar un permiso ante la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Incluso por eso luego vemos en las carreteras, por Ajá. ejemplo, que tú ves automóviles que utilizan como taxis locales, ¿no? Es correcto. Y lo que hacen es taparle la parte de lo que es el taxi para poder Claro. utilizarlo como un tramo, o sea, finalmente no tiene permiso, Claro. como una cuestión ya particular, Sí. ¿no? Y ahí va la familia en el taxi. ¿no? Así Ok. es. Tavo, Dice- Alex Corona. Dice, ¿y si hay traslado de valores, debe emitir el CFDI con complemento por cada servicio? Aplica igual como en la mensajería. Claro. Es correcto. Ok. Sí, sí, sí. En lo de la regla general, nada más para que no se les vaya la idea, si tú en un medio de transporte prestas varios servicios o varias entregas
al mismo cliente, sí puedes hacer un solo CFDI. ¿Es correcto? Pero si son varios clientes, tienes que hacer un CFDI, escuchen, por cada uno. cliente. Sí. ¿Estamos de acuerdo, Sí, César? totalmente. Se me ocurre, por ejemplo, esas camionetas que son de Cometra, ¿no? De las empresas que van surtiendo o abasteciendo, reabasteciendo los cajeros automáticos. Claro. Finalmente Sí. ahí tienes por cada banco es un cliente. Así y es. cada punto va a ser una Claro. entrega. Y no hay que perder de vista que, aunque sea dinero, al final el camino es un bien. Sí, claro. Y está regulado por la regla. Dice mercancías o bienes. Mueble. Ahí está. Así es. Sale. Así es. Nos dice Licenciado en Contaduría Pública. Ana Karen Solís. Ok. Celis. Dice, buenas tardes, maestros. Tengo una duda. ¿El CFDI de traslado es válido como CFDI de ingreso? Saludos. Mucho cuidado. No. Sí. Son CFDIs totalmente diferentes. CFDI de ingreso nos está a nosotros dando a entender que existe una transacción en ambas partes y ya lo comentamos hace un momento, está fiscalizando el ingreso, la prestación del servicio. Sí. El CFDI de traslado es para cuando nosotros vamos a trasladar, su mismo nombre lo dice, la mercancía o para que nosotros podamos acreditar la tenencia y posesión de las mercancías, ¿no? Así es. En el caso de que seamos nosotros los dueños de estas mercancías. No hay que confundir CFDI de ingreso con CFDI de traslado. Que ahí también, para dejar un poquito de antecedente, decíamos alguna sesión pasada que lo que fue 2015, en la resolución miscelánea 2015 publicada el 29 de diciembre de 2014, se establecía que iban a poder convivir hasta 2019, abril 2019, estaban conviviendo lo que era el formato impreso de lo que era la carta aporte. Esto lo sacaron tanto el SAT como la Cámara Nacional de Transporte. Y era un formato impreso, que propiamente hacía las veces del contrato de prestación de servicios. Y convivieron ese formato impreso con el CFDI de traslado. Recordemos, 5 tipos de CFDIs: ingreso, egreso, traslado, nómina y complemento de pago, ¿vale? Dentro de esos, pues obviamente está el de traslado, que estaba conviviendo con el complemento, bueno, con la carta aporte impresa, pero a partir de abril de 2019 dicen, solamente nos vamos con el de traslado. ¿Para qué? Para que puedas tú precisamente llevar a cabo ese servicio. Es correcto. ¿No? Cosa que la mayoría no estaba ocupando. Por eso es la confusión ahorita. Que si tuviéramos claro que el de traslado precisamente yo lo tengo que emitir, pero no tiene nada que ver, como bien dice César, Con el ingreso. con el de ingreso, No. pues finalmente decimos Porque yo son puedo cosas trasladar de diferentes. una bodega a otra bodega Claro, y no claro. vendo la mercancía. Es correcto. Totalmente. Exactamente. Sí, Ahora, totalmente. debo de hacer una aclaración, mis amigos, porque hay mucha información que tenemos que hurgar, tenemos que precisar. Hay un comunicado de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes donde menciona que la carta aporte que hace alusión la propia Secretaría es precisamente la misma carta aporte que hoy está respaldada con el CFDI, agrego, ya sea de traslado o de ingreso. Ahora, segundo comentario dentro de ese mismo comunicado, de que al emitir un CFDI de ingreso o de traslado con carta aporte, y así lo dice, y eso son de las cosas que me gustan, es el instrumento jurídico entre el convenio entre ambas partes, y ese instrumento jurídico, pues entiéndase contrato, donde la misma Secretaría de Comunicaciones dice, al ser el instrumento jurídico, sirve para acreditar, ahí sí lo menciona, la legal tenencia o propiedad de las mercancías, donde la regla general, que estamos hablando de la 9, ¿de acuerdo?, solamente acredita el traslado. Entonces, para que en su momento que los pare, por ejemplo, la policía, ¿de acuerdo? La policía fiscal, Sí. o la Guardia Nacional, que en Puebla nos encontramos muchos, ¿de acuerdo? Oye, acredítame la propiedad. Mira, aquí está mi CFDI con carta aporte, y con eso acredito tanto traslado como la propiedad o tenencia. Así es. ¿Estamos de acuerdo? Sí, totalmente. Y hay una máxima que siempre he dicho, que luego hasta me hacen burla: el conocimiento empodera. Ya. ¿No es cierto? Ok. Pero Sí, bueno, claro. ahí está, señores. Está bien. A ver, vámonos con Berta Alicia Hernández Sosa. Dice, soy persona física con actividad empresarial, radico en Puebla. Y Besos a Puebla y a las poblanas. y mi compadre va 2 veces por semana a Oaxaca. Ahí me acordé de un chiste. Y me hace el favor de entregar las mercancías a mis clientes. ¿Quién emite qué tipo de CFDI se debe de elaborar? A Ok. ver, fíjate, ahorita regresamos con Berta, Ajá. porque me acordé de un chiste, pero cuidado con lo que hacen con los compadres, y las comadres, porque eso es muy delicado, pero bueno, fíjense, me ponen la siguiente pregunta que se me hace bien interesante, Tavo, César. A ver, yo soy, volviendo al caso de la venta de sacos, yo soy el proveedor. Listo. ¿Me explicó? Octavio va a ser mi cliente. Listo. Yo no tengo dentro de mi objeto social, ¿de acuerdo?,
el servicio de traslado, que Octavio tiene sus comentarios muy respetables, ¿de acuerdo? Sin embargo, yo ofrezco el servicio a mi cliente, ¿de acuerdo? Pero como yo no tengo la infraestructura ni ese servicio, contrato a César. Ok. ¿Me explicó? Y César me factura a mí. Como debe ser. Sí, va a ser un ingreso. Cuidado, porque tú estás trasladando la mercancía. Sí, sí, sí. O sea, los sacos los lleva César con Octavio. Sí. Pero tú me facturas a mí, correcto. que yo soy el proveedor. Y yo le facturo a Octavio. ¿Eso es correcto? Piénsenle porque al final del camino, y yo otra vez tu frase, Octavio, quien traslada la mercancía Es emite el que emite. el CFDI. Yo no estoy trasladando. Así es. ¿Lo está trasladando? Y te César. está prestando un servicio. Por lo Pero tanto, cuidado, ajá, fíjate. Ajá. Yo te ofrezco el servicio de traslado porque finalmente Sí, tú sí, de sí. entrada no conoces a No, César. no. César siempre va a ser el instrumento para que te llegue tu mercancía. Ok. ¿Sí me explicó? Listo. Pero yo, José Antonio, te digo, Octavio, no te preocupes, te cobro o no te cobro la mercancía, yo te la llevo. Listo. Pero contrato a César. Ok. ¿Me explicó? Listo. Pero yo estoy facturando servicio de autotransporte. ¿Sí me expliqué? Sí. Yo te lo estoy facturando sin infraestructura. Y la pregunta lógica es, ¿quién emite el CFDI de traslado? ¿José Antonio o César? Ya. Que por ahí viene esto, ¿eh? Sí, claro. La con el pregunta de compadre. Berta con el Sí, 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 compadre. con el Pero compadre. bueno, Sí, correcto. quiero que me des el comentario tú y tú, César, porque realmente hacen en la práctica fenómenos fiscales. Sí, cómo no. Pero bueno, Quimeras. Sí, pues fíjate Sí, que sí. ahí está interesante porque, digo, valdría la pena ahí definir, amigo, si en todo caso tú no me estás cobrando nada por el flete, ¿estamos de acuerdo? O sea, Lo damos por está, entendido, sí, está claro. dentro de Sí, tu sí, servicio sí, de la sí, compra sí, de sí, los sí, sacos, sí, sí, ¿no? sí. Ajá. Por el volumen que te estoy Claro, adquiriendo, claro, ¿listo? claro. Tú, como tal, me vas a facturar 1,000,000 de prendas, Sí. ¿no? 100,000 prendas, las que sean, Ajá. y me vas a cobrar esa venta de la mercancía. Correcto. ¿Listo? Correcto. Sí. En esa parte yo ya te estoy pagando por la adquisición de ese inventario. Correcto. ¿Ok? Correcto. Que como bien dices, ahorita para esta versión ya no está, ya no deja la cuestión de que mercancías propias, sino que dice, bueno, hoy por hoy siguen siendo tuyos porque eres el poseedor. Claro. ¿Listo? Sí. De ese lado, aunque ya la mercancía ya la pagué, pero tú estás como poseedor, Correcto. digamos como Sí, ahí sí, el sí, que sí, tiene sí. la mercancía. En ese caso, a mí lo único que me va a interesar es el hecho de tu factura. Punto. Sin problema. ¿No? Sin por problema. la compra. Sí. Cuando César te preste a ti, por no tener infraestructura, el servicio de transporte, digamos que César y yo no tenemos nada que ver. Nada amigo. que ver, nada que ver, nada que ver. Él, por el servicio de transporte, te va a tener que emitir un CFDI CFDI de ingreso a ti, Pero- ¿ok? sí. A ti, Pero por el que aclaro, transporte. pero a mí no me está transportando nada, a mí como tal. El beneficiario de la mercancía eres tú. Pero no se define por beneficiario. Tú eres el poseedor. Sí, pero ¿a dónde va a llegar la mercancía? Conmigo. Origen y el destino, claro, Conmigo. entonces. Sí, ¿quién es en ese ah, momento el poseedor, amigo? ¿Ah? ¿Eres no, tú? yo soy. Entonces, ¿quién no te va a- pero fíjate, Ajá. son tres términos bien Dale, claros. sí. El dueño de la mercancía, Sí. que es Octavio. Sí. Ok. Dice, el poseedor de la mercancía. La mercancía ya no la tengo yo. Ujú. O el tenedor de la mercancía. ¿Quién es el tenedor? César. César. Ujú. ¿Sí Y me te está explicó? prestando el servicio. Claro, Claro. pero otra vez utilizando ¿Quién lo tu emite? frase, la parte sensible de esto en materia jurídica es que el servicio técnicamente no me lo está prestando a mí, porque a mí no me está haciendo llegar la mercancía. La mercancía te la va a hacer llegar a ti, Octavio. Sí. Entonces la pregunta es, ¿quién emite el CFDI? Ahora, lo pongo más interesante, César. Octavio. Como yo te estoy yo a su vez te lo facturo a ti, porque Sí. esa es la pregunta inicial, ¿de acuerdo? César me lo factura a mí y José Antonio se lo factura a Octavio. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a suponer que yo sí tengo un porcentaje de ingresos por traslado de mercancías. Ok. Y la pregunta interesante, fíjate, Sí, vámonos a la parte sí. fiscal. Como yo tengo esa parte dentro de mi objeto social y César me factura traslado de mercancía, la pregunta sería, ¿yo podría deducir ese gasto? Ya. lo dices por Hablando. los servicios especializados. Claro, Sí, sí, sí. claro. Por eso dije que están creando galimatías. ¿No es cierto? Frankenstein. Frankenstein. Ajá. Frankenstein. Ajá. Entonces, ahí se los dejo. Yo podría establecer mi postura. Mi postura, ¿cuál sería? Que puede o no coincidir con César y Octavio. César, aunque me facture a mí, ¿de acuerdo? No tendría que emitirme a mí el CFDI de ingresos. ¿Por qué? Porque no me está transportando a mí nada. Se lo está haciendo llegar a Octavio. ¿Me explicó? Y segundo punto, esa factura que César me da a mí,
como es un servicio especializado, yo no lo podría deducir porque forma parte de mi actividad preponderante o de mi objeto social. Atendiendo al famoso REP, Claro. etcétera, etcétera. Entonces, ahí está mi comentario, mi postura. César, ¿qué piensas? Yo pienso que voy a discrepar aquí un poquito. Venga. Porque al final del día el beneficio sí está siendo para quien vende la mercancía. Y voy a explicar por qué. Si yo no ofreciera el servicio especializado, entonces, ¿cómo podría llegar la mercancía al cliente del proveedor? Muy sencillo, yo puedo rentar tu equipo de transporte, más no tus servicios. Ah, ese es Esa otro es escenario, otra cosa. que bien lo estamos Sí. comentando. O sea, Bueno, es que hay que dar soluciones. Sí, claro. Exactamente, ¿no? ¿No es cierto? Pero la propuesta sí me lo plantearon, ¿eh? Triangulamos. Sí, Sí. sí. Pero bueno, en una utopía Está donde bien, yo está doy bien, está bien. el servicio completo, Ajá. para mí el beneficio sí es para quien vende la mercancía, porque si no, no tendría la forma en cómo poder hacer llegar su mercancía con su cliente. Así es. Bajo ese supuesto, yo tendría que emitirle un CFDI de ingreso Ajá. Así es. a Yo también estoy el de proveedor Ajá. para que el proveedor pueda trasladar su mercancía, obviamente con el complemento carta-aporte que eso implica. Desde mi punto de vista, si fuera este otro escenario, entonces ahí sí diría, bueno, Sí. ya es diferente y entonces el escenario cambia. Para mí ese sería el deber ser. Ahora, se los pongo en otra arista, simplemente para ver que Sí, hay varios. muchos escenarios. Fíjense, hay una máxima que viene en el artículo 17, segundo párrafo del código, que dice, lo accesorio sigue la suerte del principal. ¿Qué quiere decir? A Octavio, ¿qué le interesa realmente? Pues los sacos, házmelos llegar como tú quieras. Sí. Entonces, si yo ofrezco el servicio por mis propios medios, perdón, o a través de César, la pregunta sería, ¿cabría la posibilidad de hacer una sola factura por la venta de trajes o de sacos, incluyendo el traslado? Sí. Sí, claro. Que también es otro escenario, Sí. ¿no es cierto? Sí, claro. Y a lo Como mejor hay parte de la venta. Como parte de la venta, que muchos lo hacen así, Octavio. Sí, pues es hasta un gancho, ¿no? Así es. Sí. Que en la práctica también, algo también muy transparente es que me compras y te doy gratis el traslado. Sí. Por volumen, por lo que tú quieras. Sí, ¿no es sí, cierto? cabría la posibilidad. Cabría la posibilidad. Entonces, con esto simplemente, repito, no queremos establecer una postura, simplemente para que vean el bagaje Los de diferentes escenarios, escenarios. claro, Claro. que existen. Pero bueno, todo esto lo sacamos a propósito de la pregunta de los compadres. Respondemos esa pregunta, César. A ver, la A ver, habilitamos, la- amigos. ¿Quién la llevaría? ¿no? Sí. Otra vez, porque me encanta la Ahí está. pregunta. Soy persona física con actividad empresarial. Radico en Puebla. Ajá. Y mi compadre va Eso me encanta de mi Y compadre. mi compadre va 2 veces por semana a Oaxaca y me hace el favor de entregar la mercancía a mis clientes. ¿Quién emite qué tipo de CFDI se deben elaborar? Ok. ¿No? Entonces yo ahí pienso que primero, ¿quién es dueño de la mercancía? Berta. Heriberta. Sí. De entrada. Sí. ¿Quién está dando la mercancía a nombre de Heriberta? El compadre. Entonces, como es el compadre... Que es el tenedor. Que es el Sí. tenedor, exactamente. Desde mi punto de vista, quien tendría que emitirlo es el compadre. Entonces vean que de Ya. alguna manera coincide con lo que estamos platicando. Digo, nada más ahí se los Sí, dejo. sí, sí. A ver, tu comentario, Tavo, para que seamos imparciales. Mira, finalmente yo veo que en esta cuestión, efectivamente, por lo que comenta César, el tenedor, ¿no? Sí debería de emitirlo. Ponte en el supuesto, te atoran, ¿no? Te paran y te dicen... Que "A ver, es algo que se puede dar. ¿eh? común, y que es se va a dar, común, y se va a dar, claro, claro, y más claro. todavía. Sí. Te atoran y te dicen, a ver, ¿qué onda con Chaparrito. tu mercancía, no? A ver, A ver, chaparrito. ¿de quién es? ¿De ¿no? qué? ¿Quién ¿De qué compró? hinchón? ¿De qué hinchón? Y dices, oye, pues, pues desde mi comadre. Claro. ¿Quién lo emitió? Tráete a tu ¿Quién lo comadre. emitió? ¿No? Entonces tú tienes, como tú lo estás trasladando, Claro. ¿ok? Fíjate, por la cuestión de lo de poseedor, Ajá, porque ni eres dueño, ¿no? Ujú. Pero tú estás, en ese momento tú lo vas a trasladar. Claro, Tú lo deberías claro. emitir, Sí. ¿vale? Nada más para poder acreditar la legal tenencia de esa mercancía. Pensemos en el supuesto de que traigo el de la comadre. ¿Qué vínculo te tiene Claro. con él? Como para decir es que soy trabajador. Otra vez la razón de negocios. Claro, Exactamente. Claro, exacto. sí. Que por Eso. cierto, la razón de negocios está teniendo su segundo aire con la reforma fiscal 2022. Que si ustedes no acreditan en lo que es venta de acciones a costo fiscal, lo que son fusiones y escisiones, de acuerdo que pueden no pagar impuestos si respetamos los requisitos, si no acreditan a través de una razón de negocios, deja de ser sin pago de impuestos y se convierte a pago de impuestos. O sea, el comentario es que deben de precisar la razón de negocio. Ahora, esto no está muy distante de lo que estamos viendo.
¿Por qué razón? Y otra vez sí quisiera el comentario de mis amigos. ¿Han hablado ustedes, ha oído hablar de la cancelación de un CFDI? Sí, claro. ¿Que puedo cancelar el de traslado? Ya lo mencionamos, sí. ¿Puedo cancelar el de ingreso? Ya lo decíamos, sí. La primera pregunta que les haría, al día de hoy, 2021, ¿hay alguna fecha en particular para que yo pueda cancelar un CFDI? No. Reforma 2022. Ya se establece como fecha el día en que deben de presentar su declaración anual. Como límite. Como límite. Sí, pues es cuando cerraste ya, ¿no? Ahora, segundo punto. No solamente es cancelar por cancelar, y menos cuando sea de ingreso. Y hoy estamos hablando de ingresos. Sí. ¿De acuerdo? Sí, totalmente. Porque dice, debes de acreditar con los motivos y documentación necesaria para que acredites frente a la autoridad que realmente procedía la cancelación. Cuidado con eso, porque hoy por hoy la regla general, hicieron el comentario, todo mundo cancela cuando quiere, sin razón. Y desde luego, ¿cuál es la idea? No pagar impuestos. No va por ahí, mis amigos. Y aquí se puede dar, claro. Sí, claro. Se puede dar la cancelación de un CFDI, ¿no es cierto? Sí, ya Claro. te di el servicio, me lo pagaste cancelo, por fuera, lo cancelo, y nada adiós. más. Te digo, la idea de este Claro. cuate dice, oye, si emito el CFDI por una cantidad menor y lo demás me pagan por fuera, Sí. dice, pues finalmente voy a tener una comprobante para el traslado. O sea, ya le está pensando la gente y dice, pues mira, ¿en cómo darle la págamelo vuelta? aquí, nada No, más lo no, quiero no, para no. trasladarlo. Hago la operación y lo cancelo. Pues, pero fíjense cómo lo parafrasea Octavio, que me encanta, Dice, ok, te lo cobro por fuera, sale. La pregunta sería, ¿qué hacen con el dinero en cash? Sí, claro. ¿Y por qué creen que viene la propuesta de modificación a la ley PLD? Porque la autoridad sabe que todo mundo está jugando con el efectivo. Sí, Así sí. de sencillo, mis amigos. Pues la idea es ya que nos vayamos al código. Claro, Sí, claro, claro. totalmente. Al CODI, cobros digitales, ¿no? Y la idea es desmonetizar México. Pero bueno, vámonos con los compadres. Ya terminaron los compadres. Ya César. terminaron los compadres. Jesús. Nos dice Jesús Alvarado Arias, dice, si mi camioneta solo tiene placas de carga de la Ciudad de México, hago entregas de mercancía en un tramo federal, tengo entendido, debo emitir CFDI de traslado con complemento carta aporte. Sí. Para emitir la carta aporte, ¿debo solicitar permiso a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes? Gracias por sus comentarios. Sí y sí. Ahora, que te lo otorguen y eso, ya es otro boleto, ¿no es cierto? Que te digo Sí. que en el llenado como tal, ahorita nada más te permite por transporte federal. O sea, sí. Entonces, y va a ser un requisito y te va a pedir el permiso. Entonces, si no lo tiene, no le va a dejar, como están ahorita las reglas, Claro. no te va a dejar avanzar. Sí. Así es. Es Porque correcto. ese Es es campo otro obligatorio. problema. Ese es otro problema. Campo obligatorio. Claro. Sí. Pau Saldaña dice, la empresa que solicita el permiso a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes es la transportista, ¿verdad? Claro, desde luego que sí. ¿De acuerdo? Salvo que uno mismo traslade sus Salvo que mercancías. uno mismo traslade por sus Claro. propios medios la mercancía. ¿De acuerdo? Sale, perfecto, sale. Dice George Pereira, excelentes expositores, gracias. Da gusto escucharlos y al máster, siempre con su excelente humor, un 10 para todos. Gracias, George. Bueno, pues, ¿qué les digo? Sí, hombre. La idea, amigos, y gracias, Jorge, por estar con nosotros. De verdad, la idea, y de ahí el nombre, charla fiscal, ¿entre qué? Entre amigos. Camaradas, cuates, Sí. compadres. Bueno, compadres no. Está bien. Marcos Aguilar, Dice César. Marcos Aguilar, mis entregas solo son son el Estado de México y DF. ¿A poco tengo que usar y emitir carta aporte? Bueno, está bien. ¿A ¿Sí? poco? Pues sí. Pues, ¿cómo le hacemos? Hay que verlo con humor. Sí. ¿Estás de acuerdo? Ciudad de México, local. Estado de México, tramo federal. Estoy pensando por dónde me diría. Está bien. ¿no? Pero vas a llegar a Estado de Sí, México. sí, al final de cuentas. Llámale como Tren quieras, suburbano. Cuautitlán y Sí, demás, sí, ¿no es sí. cierto? Tren suburbano y de ahí El Buenavista. cablebús. Está bien. ¿No? Dice Geli Dají. Buenas tardes, contadores, buenas tardes. Una persona física que tiene la actividad de autotransporte y solo le trabaja a Cemex, Ok. ¿quién hará el CFDI de cartaporte? Considerando que sí transita por carretera federal. El transportista como tal Claro. va a emitir un CFDI de ingreso y su complemento Claro. cartaporte. Ahí sí que no quepa duda, mi querida Heli. Chécate la regla 2719 que dice que el autotransportista va a emitir el CFDI siempre con carta aporte, excepto cuando caes en la regla particular, que es la 52, que es local, no emites carta aporte. Sí, no Pero tiene nada que ver se- con que le preste el servicio a un solo cliente. ¿Eh? Ajá, Hay ajá. muchas empresas transportistas que efectivamente nada más le prestan a una sola empresa el claro. servicio. Nada más. Ahora, nada más un dato curioso.
Si se van al artículo 1, letra A de la ley del IVA, ¿de acuerdo? No olviden la retención que ya viene en el artículo 3 del reglamento del IVA del 4%. Claro. Cuando el servicio se preste, escuchen esto, mis amigos, por persona física o persona moral del servicio de autotransporte. Así es. Y se preste a una persona moral. Esa es la condición. Así es. Ahora, no lleva carta aporte, no es deducible. ¿De acuerdo? Pero sí se retiene y se entera y se acumula. Sí. Aunque rompamos la famosa simetría fiscal. Sí, correcto. ¿Estás de acuerdo? Sí, totalmente. Eso, chico. Totalmente. Está bien. Antonio Chiquito. Grandote. ¿Deberán emitir carta aporte a las mudanzas cuando se realiza de un estado a otro? Siendo que efectúan una mudanza de una familia que se cambia de casa. Eso ya lo vimos, pero hay cada quien de su punto de vista. En el menaje. En el menaje de casa. Exactamente. Por ahí va. Exactamente. A ver, César, recordando un poquito esa Siempre y parte. cuando seamos nosotros los propietarios que nos estamos trasladando por nuestros propios medios con nuestras cosas al nuevo lugar. Ojo, si nosotros contratamos un servicio De fletes. de mudanza de fletes, indudablemente esta persona que ofrece el servicio tendría que emitir un CFDI de ingreso con complemento carta aporte. Así es. Desde mi punto de vista, porque justamente parte de lo que se pretende evitar es la informalidad, que hoy en día ustedes lo han visto y en muchos años están en la esquina las camionetas con el letrero de fletes o de mudanzas, uno los contrata y los lleva y todo es en dinero. Sí, es que ¿no? aquí digamos Se que trata la de evitar obligación, exactamente, y la obligación como tal es del prestador del servicio. Exactamente, Claro, ¿no? Porque Exactamente. al final de Claro, cuentas, exactamente. oye, pues es el menaje de mi casa, son bienes o mercancías, ¿no? Debo de acreditar la propiedad. Desde Pero luego. aquí la obligación es precisamente para el fletero. Exactamente. Es correcto. Exactamente. Monserrat Tavo. Santiago. Hola, contadores. Buenas tardes, buenas tardes. Saludos, un fraternal saludo. Mi duda es la siguiente. Si yo me dedico a la renta de maquinaria, ¿debo de emitir carta aporte y su complemento? Igual. Aquí, a ver, Fíjense, antes de contestar, Sí. yo preguntaría, ¿se llama Monserrat? Sí. Bueno, ya la quitaron, mis amigos, pero no pasa nada. Monserrat, fíjate, cuando decíamos traslado de mercancía, gracias, o bienes que formen parte de tus tu activo. activos. Y tú dices, yo rento maquinaria, ¿esa maquinaria forma parte de tu activo? Sí. ¿Caes Claro. en el supuesto? Sí. Ahora sí, Tavo. La llevas a una expo, por ejemplo. Claro. Tu maquinaria también. Claro. O cualquier mercancía. ¿La vas a trasladar? Claro. Debes de emitirlo. De emitirlo. Así, ahí no hay duda, ahí no hay duda. Sale. Listo. Bien. ¿Ya no hay Ok, algunas preguntas, mis amigos ingenieros? Bueno, Ya está. pues vamos creo que ya vamos a ir como que cerrando filas por los tiempos, mis amigos. Vean, retomando un poquito las cuestiones muy, muy sutiles, ¿de acuerdo? En el entendido que la autoridad tiene que restablecer algunas reglas, ¿de acuerdo? Por los supuestos que estamos platicando. Yo voy a dar una especie de sugerencias donde todo lo que trasladen, llámese mercancías o bienes, que el Código Civil habla de una clasificación de bienes, bienes muebles o bienes inmuebles. Y si eso le adicionamos que formen parte de tus activos, pues inclusive yo me podría atrever a decir, una cosa es trasladar mi maquinaria, forma parte de mi activo fijo, ¿de acuerdo? Pero también inclusive podría trasladar mi equipo administrativo. Mesas, sillones, Mobiliario de equipo de mobiliario de oficina. equipo y demás. O sea, todo eso implica que si vas de un punto A a un punto B, ¿es obligación emitir CFDI? Respuesta sí. Ahora, ¿qué tipo de CFDI? Si tú eres el propietario, el poseedor o el tenedor, regla general, CFDI de traslado, si es local, sin carta aporte. Ajá. Si es federal, con carta Con aporte. carta aporte. Así ¿Sí es, se entendió? así es. Hace como regla general, Tavo. Aquí, por ejemplo, como ejemplo, cuando movemos de aquí el staff, ¿no? De aquí de Ajá, Cadefi, ajá, precisamente, ok, tenemos ajá. el ejemplo. Ajá. Pues mueven todas las pantallas, cámaras, computadoras, y todo ese equipo finalmente es parte del activo no circulante de Cadefi. Cada que se tengan que mover a otra sede, al hotel, a algún curso, pues Ajá. tendrían que estar emitiendo ese CFDI de traslado. Ajá. Es correcto. ¿Estamos de acuerdo? Claro. Es parte de su Sin activo. embargo, fíjense, amigos, le voy Cuando a se dar. transporte Pepe. Claro. ¿no? Ingeniero. Les voy a dar un pequeño sesgo a lo mismo. Ya lo decía Octavio, mobiliario, equipo de oficina, sí CFDI,
maquinaria y equipo, sí, CFDI, traslado, por ejemplo, Equipo de cómputo. equipo de cómputo. Sin embargo, César, fíjate, un pequeño supuesto adicional. Regresando a las normas de información financiera, que una frase de todos conocidos dice que para que realmente sea un activo, Sí, debe de generar beneficios económicos futuros, entre otras cosas. como regla general. Entonces vamos a pensar que yo me compro un par de motocicletas. ¿Me explicó? Mensajería local. Local. Y esas motocicletas, voy a decir una frase de que realmente no me generan un valor adicional a mi empresa. Simplemente es, digamos, operación. Yo diría, para no entrar en tantos detalles, que esas motocicletas, al no generarme un valor agregado, generación de valor, yo las registro como gasto y no como activo. ¿Me explicó? Entonces, hoy me voy a cambiar de sede, me voy a ir de México a Tijuana y echo todas mis motos en un tractocamión. La pregunta sería, ¿emito CFDI? Porque lo que consideras que no es activo. Claro. Ok. Mira, ahí yo diría... Ve también nada más a dónde voy, ¿eh? Sí. A Yo ver. haría ahí un comentario adicional, amigo, Venga. respecto a las políticas contables, ¿no? NIF A7, ¿no? Que me establece qué debo de considerar como... Precisamente todos esos parámetros para realmente poder sustentar ese tipo de dichos. Claro. Porque yo te preguntaría, sí, y no quiero estar de Contreras, pero sí, obviamente hay que analizar cada quien la postura Claro. y sobre todo tener las bases firmes para no nada más decir, pues yo escuché que dijeron que podía llevármelo al gasto. No, espérame, susténtalo, ¿no? Por políticas contables, Claro. ¿listo? Yo te diría, esas motocicletas, cuando tú las enajenes, ¿te van a generar un beneficio, sí o no? Cuando las vendas. No. ¿Por No, qué? Porque yo lo puedo vender a valor de mercado, no tengo utilidad, no tengo pérdida y no pasa nada. ¿No tienes un beneficio económico futuro? No Ok, tengo. está bien. O sea, Yo- tengo un flujo de efectivo, Ajá. más no una utilidad. ¿Me explicó? Porque de alguna manera se va a ir compensando el no es gasto lo- con la venta sí, después. Pero no es lo mismo la utilidad que el beneficio económico futuro, amigo. No, sí me queda claro. Pero si tratamos de definir el beneficio económico futuro, más que nada para que no haya dudas, fíjate, las motocicletas, ¿me generan incremento de ventas? ¿Qué es un beneficio económico? No. No, porque yo lo dije, es operación. ¿Me generan mayor infraestructura? No. ¿Me explicó? ¿Me generan, por ejemplo, mayor presencia en el mercado? No. Y estoy parafraseando lo que dice el artículo 5, letra A del código. Que no te disminuyan un gasto también, por ejemplo. Sí, Al contrario, sí te lo queda genera. claro. Entonces, digo, no pretendo, insisto, dar sugerencias o comentarios al aire, pero al No. final del camino, la misma norma dice que un activo, si te genera beneficios económicos futuros, capitalízalo y deprécialo. Pero yo pregunto, oye, ¿y todos los activos? Es más, yo he puesto este ejemplo, ese celular, ¿yo lo mando al activo? No. Políticas contables. Pues sí, pero están sustentados en una NIF. Claro. ¿Me explicó? Claro. ¿Y qué dice la norma? Ya hicieron el comentario. Lo que no se encuentra debidamente registrado en contabilidad no es deducible para efectos fiscales. Pero bueno, comentario, César, porque el tiempo nos está invadiendo. Nos Yo está nada más haciendo sobrepasando. un comentario respecto Venga. a este escenario. Vámonos a lo práctico. Nos llevamos las motocicletas en carretera, en nuestra camioneta, como sea, y nos paran a mitad de camino. Sí. ¿Qué es lo primero que va a solicitar la autoridad fiscal? Que acredites la propiedad. Y lo primero que nosotros tenemos que hacer es saber, no es de que yo las vaya a vender, no estoy trasladando mis activos, a lo mejor son mis camionetas, yo me quiero ir de día de campo y las llevo, están muy bien lavaditas y se ve que son nuevas. Entonces, pienso yo que ahí sí tenemos que ser como muy claros en qué es lo que tenemos que hacer ya en la realidad, en la práctica, respecto a la autoridad fiscal cuando vea este tipo de escenarios, porque seguramente van a ocurrir, y muchos otros más. Yo desde mi punto de vista sí considero que en determinados casos hay que decirle a la autoridad qué es lo que estamos trasladando y por qué en su momento no llevemos CFDI de ingresos, CFDI de traslado, lo que sea, ¿no? Claro, nada más ahí para claro, sin como problema. dejarlo en el Sí, tintero, sí. ¿no? Y en el Perfecto. caso del activo como tal, como comentaba hace ratito Montserrat, que si ella renta los equipos, pues dices ahí invariablemente si es Ay, para no, el correcto, activo, exactamente. Porque y ahí cúrate está en obteniendo salud. un ingreso, Además de realmente, que es obligación, perfecto. cúrate en salud y pues Claro, en general. Claro, Exactamente. claro. Ok. Pues yo creo que un poquito cerrando el círculo, yo diría cerrando esta pregunta y ya concluyendo,
recuperando un par de minutos por el desfase, yo diría como un refrán que es muy genérico. Yo creo que cada quien va a hablar como le va en la feria. Exactamente. Y por eso decía mi refrán, ¿de acuerdo? El conocimiento te empodera. ¿Me explicó? Porque cierro el comentario diciendo, y creo que ahí sí debemos de coincidir, una cosa es gasto, una cosa es costo, ¿de acuerdo? Y otra cosa es inversión. Sí, claro. Entonces, yo creo que partiendo de esa premisa, llámala política contable, llámale aplicación técnica, contable o fiscal, sí tenemos que ser muy conservadores. ¿Me explico? Es más, para que vean el trasfondo de mi comentario. Y ahí se los dejo, ¿eh? Reforma al artículo 52 del Código para el 2022. Y la postura es muy genérica, muy genérica. Dice que cuando el auditor, porque hoy la auditoría sigue siendo opcional, pero también ya es obligatoria. Cuando el auditor detecte que el contribuyente es incumplido en materia fiscal, y voy a aterrizar en deducciones, Sí. porque hoy todo el mundo quiere deducir todo, o el auditor detecte de que estamos en presencia de la comisión de un delito, el auditor está obligado a informarle al SAT. Y con eso, mis queridos amigos, en lo personal, yo concluyo mi participación dándole, desde luego, las gracias a ustedes. César, tómate tu tiempo, Octavio, tómate tu tiempo para hacer tus conclusiones generales. Y si se abre la posibilidad, de acuerdo a sus comentarios, de una segunda sesión, la retomamos, no pasa nada, mis amigos. Retomamos con el ánimo de sumar, ¿de acuerdo? César. Claro que sí. Bueno, pues antes que nada, muchas gracias nuevamente por la invitación. Yo estoy aquí siempre muy feliz en charla como amigos, y aquí la intención de esto es de que ustedes vean la realidad a la cual nos vamos a tener que enfrentar indudablemente de aquí a que entre en vigor esto, porque esto va a entrar en vigor, y gran parte de lo que nosotros tenemos que enfrentarnos no es tanto la obligación fiscal, sino todo lo administrativo que ya está rodeando a esta nueva reforma fiscal. ¿Cuál es la intención de esto, de estas reformas fiscales? Recaudar. Aquí recaudar, no importando exactamente la forma en cómo nos pueda llegar la autoridad, pero debemos de estar preparados. Acuérdense, prevenidos valemos por dos, sean empresas, sean hombres, sean mujeres, lo que sea. Entonces, por favor, no se tomen a la ligera esto que ahorita estamos tratando. Aquí es de donde nosotros vamos a poder tener los conocimientos, como bien lo comentaba el maestro José Antonio, el conocimiento nos empodera para que no nos vaya ni a pasar nada a mitad del trayecto, que esta es la parte, digamos, más urgente, porque podemos estar a mitad del camino a las 3 de la mañana y vamos a tener que emitir un CFDI si es que llega a ocurrir algún percance donde las características de nuestro traslado pueden llegar a cambiar. Esto del lado práctico. Y ahora, del lado fiscal, si no tenemos la documentación correcta, vamos a estar frente a deducciones que no son autorizadas, justamente porque no contamos ni con la documentación ni con las características que el mismo SAT el SAT, la autoridad fiscal, nos está haciendo llegar. Entonces, por favor, no lo echen al saco roto. Esto de verdad que parece algo que puede que no nos afecte, está afectando muchísimos y puede que nos afecte sin que nos estemos dando cuenta. Entonces, igual, si llegara a haber alguna nueva controversia o necesitáramos tener alguna nueva charla, con todo gusto, aquí vamos a estar, si así ustedes lo piden. Muchísimas gracias y nos estamos viendo en otros videos. Gracias, César. Gracias. Siempre serás bienvenido. Octavio, por favor. Gracias, profe. Gracias, César. De verdad es un gusto que esté el contador contado esté en casa. De verdad, Gracias. Bienvenido siempre. Yo creo que esa siguiente charla se va a dar, porque es un hecho que hoy por hoy, como están las cosas, pues van a tener algunas modificaciones. Ya de prórroga a lo mejor diríamos que hasta ahí queda hasta el 1 de enero, pensemos que sí, y precisamente ahí va el sentido de mi comentario. Realmente aprovechar esta situación para limpiar la casa, para ordenarnos, ¿no? Porque ya en la práctica sabemos que hay muchas empresas que de entrada, por ejemplo, no tienen dado de alta todo su personal. Hoy por hoy todo esto, o sea, ya va a estar muy visible con qué personal, con qué elementos, tanto de bienes, los camiones, las unidades. Entonces, debe de guardar una congruencia entre los servicios que yo estoy prestando contra mi activo hacia adentro, tanto en personal como en la parte de los activos con los que presto el servicio. Claro. Hay que guardar esa congruencia.
Y quien no lo haya hecho todavía, está a buen tiempo. Primero, en la parte financiera, siempre cuando te pegan en los pesos es cuando realmente reacciona la gente y dice, ah, caray, ¿de qué están hablando? Claro. Porque cuando tú ya haces una corrida metiendo a todos los involucrados en la operación, dices, es que yo no lo puedo dar de alta porque no salgo. A tal cual, ¿no? O de otra manera ya no soy competitivo con los precios si es que yo tuviera que generar todos esos costos. Claro. Una recomendación, precisamente hay un acuerdo IMSS-Canacar, que es lo que te establece, y eso vale la pena que lo explore cada quien, porque regularmente un sueldo de un operador, digamos federal, un trader, debe de andar más o menos sobre los 18, 22 mil pesos en general, lo que viene a ganar una persona de... Más viáticos. Más viáticos. Más viáticos, claro. Que es ahí donde se recuperan también, ¿no? Exactamente. Pero finalmente, digamos que está arriba de una media y de un salario mínimo, por supuesto. Claro, claro. Exploren esa parte, porque obviamente va a haber que hacer cambios, va a haber que adecuar la casa y que en un momento dado podamos explorar esa parte para poder evaluar en la parte financiera si yo tengo esos tipos de sueldos y me puedo adherir al acuerdo IMSS-Canacar, puedo tener una tasa, bueno, una cuota tope. Claro. Y entonces sí, no importa que le pague más a mi trabajador, Claro. explórenlo, porque realmente eso es parte de las situaciones. Hago de un repente convenio que, con el Seguro Social. sí, claro. Desde luego. Y además le tengo que estar avisando anualmente. Ajá. Y cada quien lo analice para que en la parte financiera, con todos estos cambios que nos acaban pegando en el bolsillo, nos veamos con la menor afectación posible y cubriendo todos los flancos. ¿De acuerdo? Desde Muchas luego. gracias, amigo. Bueno, mi último comentario simplemente es analicen cada caso en particular y desde luego agradecemos como siempre su asistencia a este tipo de eventos, los invitamos en los próximos que tenemos muchas sorpresas para ustedes y desde luego muchas gracias por seguirnos. Hasta luego, que pasen una excelente tarde, noche y que Dios los bendiga. Saludos. CADEFI agradece su preferencia. Hasta pronto.